cuesta dormir que no siente el hambre. A la fuerza, porque no se puede. Te vas con la decepción de saber que tu hijo se va a decepcionar. Por esto yo puedo llegar a trocar pollo trozado, harina, azúcar, galletitas para mi nene. Está bastante buena la mochila. Está nueva, sí. El busito también era de mi nene, él me dice, ma, tráeme galletitas, o por ahí calza algún bizcochuelo, fideos, para salvar el día. Para salvar el día. Ayuda bastante, sí. Lo que pasa es que veníamos, no vendíamos, ¿qué se puede hacer? Bueno, vamos a empezar a canjear y bueno, y resultó. Hay que pagar, hay que juntar la plata, pero nosotros no economizamos en mercadería. Por ejemplo, yo, mi marido es albañil, no hay trabajo. Y entonces los días de lluvia tampoco no hay trabajo. Entonces yo salgo por lo menos para comer, para sacar en el día, que tengan la leche los chicos, que tengan la galleta los chicos. Mi hija tiene 7 años, me dice, mamá, con esta muñeca yo no juego, trequealo por una leche y una galleta. Tu hija misma es la que te da los productos para que vos puedas traer al trabajo. Su juguete me da a veces y me dice, mamá, trequealo por una salchicha o por una leche y una galletita. Venís con toda la emoción de decir que bueno, de acá te vas y te va a alcanzar para comprar una factura para que tome el té, ¿entendés? Y te vas con la decepción de saber que tu hijo se va a decepcionar porque vos no vas a tener para esa factura. Es así es. Te sentís mal, o sea, se complica, está complicado. Nosotros cuando escuchamos por ahí que da el hombre acá, siempre venimos a buscar, siempre. Y ahora que me dijeron que hay comedor, voy a venir a buscar la comida, porque necesito la comida para mis hijos. Si no estuviese el comedor de Daniel, ¿sería mucho más complicado el barrio? Yo me arreglaba, por lo que pasa es que no hay trabajo, no hay nada, y no me la... Sí. Hola. Si no va a un comedor... No tengo para comer, no tengo, porque no tengo trabajo. Pues si yo tuviera trabajo, trabajaría, pero no tengo. Y tengo a mi marido que está desocupado también, él no consigue trabajo. No, nada, no tengo. ¿Y cuánto hace que no comen carne? Buah, si le digo eso, usted no sabe. Ya, tampoco, no puedo. Comprar un pedazo de carne no puedo. A veces uno agarra menudito, lo más... ¿cómo? ¿Pero come menudo seguido? No, seguido no. Cuando hay plata. O sea, ¿se hizo vegetariana a la fuerza? A la fuerza, porque no se puede comprar ahora. Y más peor el presidente, más peor hace. Juan, ¿te dijeron los médicos que estabas con bajo peso? ¿Qué pasó? Bueno, me dijeron que estaba bajo peso, pero ahora hace poquito que fui al centro de los jubilados y ahí me revisaron y todo. Me pesaron y dice que estoy a bajo peso. Tomás, el médico te dijo que tenés bajo peso. Sí, señor. Tengo bajo peso. ¿Y qué hace cuando te duele el estómago por hambre? ¿Y qué quiere que haga, papi? Tengo que aguantármelo. Sí, me lo tengo que aguantar. Me acuesto a dormir si no siento el hambre. Pero cuando me levanto, ¿qué tomo? Un vaso de agua. Y tengo que seguir en la cama. Porque otra cosa no hay. Porque dormida no siento el hambre. Así que eso es la situación mía. ¿Por qué pusimos en esta introducción las fechas en las que fueron emitidas estas notas? Porque para nosotros la emergencia alimentaria no es una novedad. Claro, algo que es sencillamente hacer nuestro trabajo, vale decir, registrar cosas que van pasando, movimientos que se van dando en la sociedad, ponerle cara a las estadísticas, nos fue muy difícil a lo largo de este tiempo. Tuvimos que terminar dando explicaciones sobre si éramos golpistas, sobre que éramos terroristas, que hacíamos terrorismo ideológico, que eran gente que ya existía, que no eran caídos del mapa, sino que ya eran pobres que venían de otros años y que en la Argentina siempre hubo pobres. Bueno, toda esa zaraza ahora quedó terminada, ya no tenemos que dar explicaciones y podemos mostrar con orgullo lo que hicimos a lo largo de estos 2 años, solamente haciendo nuestro laburo, sacando una cámara, yendo a entrevistar a la gente y teniendo la delicadeza siempre de decir que
había indigentes y había pobres en el otro gobierno, pero que había nuevos caídos del mapa. A lo largo de estos años nosotros empezamos a registrar gente que se quedaba sin laburo y se iba a dormir a los cajeros automáticos. Gente que dormía en aeropuertos. ¿Las vieron ustedes en este programa? Gente que de pronto dejaba de comer todo tipo de carne y empezaba a comer alitas de pollo porque no tenían plata. Gente, como veían ustedes, que de tanto ir a comer a los comedores se terminaban haciendo veganos a la fuerza porque no veían un pedazo de carne ni dibujado. Todas esas cosas las fuimos viendo. Ancianos de bajo peso que tenían que optar entre comprar medicamentos o comprarse la comida. Todo eso fue lo que fue pasando en estos años. Y las estadísticas, incluso las estadísticas oficiales lo reflejaban. Pero cuando uno iba y le ponía a esas historias un nombre, una cara, un relato, se convertía poco menos que en un golpista para el relato de los trolls, para la versión más mesiánica de todos los tarados que defienden las cosas y niegan las verdades. Cuando nosotros les contábamos que el consumo de carne había bajado como reflejan las estadísticas, no es que había en la Argentina una epidemia de veganos, no, había gente que dejaba de comer la base fundamental de la dieta argentina en materia de proteínas, la carne de vaca. Cuando nosotros les contábamos que más de la mitad de los niños está por debajo de la línea de pobreza, eso se veía en los comedores. Y se veía en los niños malnutridos que van a los comedores y o están flaquitos o están gordos de tanto comer harina y arroz. Esos eran los síntomas de eso que empezó y que se profundizó el año pasado con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. La secuencia era conocida, ya había pasado varias veces en la historia argentina. Arreglo con el Fondo Monetario, receta de ajuste, después del ajuste la recesión, después de la recesión el desempleo, con el desempleo la pobreza y así sucesivamente hasta llegar a esta etapa, la etapa final, el hambre. ¿Hasta dónde aguanta el hambre? ¿Hasta dónde aguanta el hambre de hoy? Porque las estadísticas que nosotros conocemos tienen 6 meses de retraso. Las cifras de pobreza, de indigencia que nosotros vemos, ese 10% de la población que está en la indigencia, que tiene problemas de alimentación, atrasa 6 meses. En estos meses de locura inflacionaria, ¿cuántos más se cayeron del mapa? La inflación ahora de agosto va a estar arriba del 4%, la de septiembre será de cuánto, entre el 5 y el 7. ¿Con qué inflación se va a estar votando en octubre si sigue la locura económica? Y ese acumulado de estos últimos 15 puntos de inflación en estos meses, ¿cuántos más pobres van a dejar? ¿Cuánta más gente van a dejar sin comida? No lo va a decir la estadística. Por eso es que de una manera insólita, hoy por hoy, los partidos políticos de la oposición, pero también la Iglesia Católica e incluso algunos sectores empresarios están diciendo hay que hacer la emergencia alimentaria. Cuando vos les preguntás en privado qué es la emergencia alimentaria, te dicen tirar comida, llegar con comida a donde hay que llegar porque si no esto puede explotar en cualquier momento. Cuando uno habla incluso con gente allegada a Alberto Fernández, dicen, mira, yo prefiero revolear comida, poner comida de manera a mansalva para que no haya una crisis de hambre antes que el hambre genere un estallido social, incluso con la desprolijidad del bolsiqueo, del choreo, de que aparezcan los medicamentos, los remedios que tienen que ir por derecha, aparezcan vendidos en el mercado negro por algunos especuladores y algunos vivos. Pese a esos errores que seguramente van a suceder, el problema dramático, sobre todo en los conurbanos de las grandes ciudades, es el hambre. Nosotros miramos día a día, minuto a minuto, qué pasa con el dólar, con la tasa, con las reservas, pero ese golpe financiero, esa tormenta financiera es solo una parte de la realidad. La otra parte es la que está en la calle. Y ahí es donde no se sabe qué es lo que va a pasar. ¿No les llamó la atención acaso que por primera vez hubiera un acampe frente al Ministerio de Acción Social y no aparecieran Bullrich y sus muchachos a echarlos, a prohibir el acampe? Esta vez no pasó nada. ¿Fue solamente porque había chicos? No. ¿Por qué? Porque ¿quién iba a echar a la gente en este contexto? Ahora que la situación social está directamente plagada, atravesada por el hambre y por la discusión de la emergencia alimentaria, ¿quién iba a echar a los manifestantes que estaban frente al Ministerio de Acción Social? Ya no es lo mismo que cuando comenzó el gobierno de Macri. ¿Quién los iba a echar? La policía de la reta que está en campaña y tiene que garantizar tal vez el último bastión del PRO haciendo una buena elección en la ciudad. Él se iba a meter a reprimir con la policía de la ciudad, el acampe en la puerta del Ministerio de Acción Social, en este contexto. No.
lo iba a hacer Patricia Bullrich. No, ya el gobierno directamente ni siquiera puede sostener su propia criterio de que no iba a haber más acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social, que eran extorsivos, todo. Ya lo dejaron atrás. ¿Por qué? Porque existe una situación de emergencia alimentaria y porque, por otro lado, no saben cómo termina. Una situación de represión hoy en una calle de Buenos Aires puede terminar en cualquier cosa. Y entonces esto es lo que el gobierno está evitando que suceda. ¿Por qué? Para que no haya otro parecido más con el 2001. Cuando la semana pasada yo dije, muchachos, acá hay varias cosas que están indicando que esto se parece al 2001 y que es el gobierno el que nos tiene que explicar por qué no vamos a terminar como el 2001, por qué Macri no es de la Rúa y no nosotros, porque los índices, los datos objetivos, una elección que lo vació de poder, el índice de riesgo país, el descontrol de las variables financieras, todo esto hace pensar, el fin de un proceso de ajuste, hace pensar en un proceso que se va acelerando como el del 2001. Otra vez salieron a putearme con que es golpista y todas estas boludeces que dicen cada vez que uno señala cosas críticas y parecidos que ya sucedieron en la historia y que no hay por qué ignorar. Entonces, cuando esto pasó la semana pasada, después qué casualidad, tuve la suerte de que un premio Nobel de Economía, un muchacho que más o menos sabe que ni siquiera es argentino, que es Paul Krugman, salió a comparar la situación actual de la Argentina ¿con qué? Con el 2001. Acá lo tienen, por si no me creen. Ahí tienen. Paul Krugman. Llorando por Argentina. Estoy intentando entender el desastre y no encuentro una primera explicación del primer acto de la historia. Esto es lo que dice Paul Krugman comparando el 2001 con la situación actual. Y saben que hay otro indicio de comparación. Queda para la semana que viene saber, sí, para mayor comparación, qué va a hacer el FMI con la plata, con el desembolso que tiene que hacer la de la Argentina. Porque igual le pasó a De la Rúa, que recuerden que necesitaba un desembolso del Fondo Monetario Internacional y a último momento, como estaba la pelea con Cavallo, que Cavallo no quería devaluar, el FMI le dijo clic, le cerró la canilla y ahí se disparó todavía más el riesgo país y la historia después es conocida. Pero ¿saben cuál es el otro parecido con el 2001? El hambre. Recuerden que ya veníamos de tiempos de crisis con el menemismo, de empobrecimiento de vastos sectores sociales, pero ese empobrecimiento se aceleró y se disparó hacia el 2001. Las cifras del 23% de desempleo del 2001 y el 57% de pobreza al año 2002 tenían que ver con esto. Entonces, el hambre hoy por hoy es el termómetro social. Todos miramos el termómetro financiero, las reservas, pero cuando uno se da vuelta y habla con los dirigentes locales, con los dirigentes que están en los comedores, con los dirigentes, con los intendentes, te dicen que están preocupados por algo tan sencillo como el hambre. El hambre se ve estadísticamente en la cifra de indigencia. La cifra de indigencia habla del 10%, pero esa cifra de indigencia atrasa, porque lo que va a pasar es que se va a votar y se va a estar discutiendo en los próximos meses con una cantidad de indigentes, vale decir, con gente que no tiene sus necesidades alimentarias satisfechas, gente que tiene hambre, que nadie la puede calcular. Solo se la puede olfatear en términos sociales, pero no hay estadística que lo mida porque la estadística está atrasada. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que en la discusión fundamental de hoy, además del dólar, de la fuga de reservas, lo que hay que calcular también es cuál es la tasa de hambre. Bienvenidos, esto es GPS. Es muy difícil llegar a fin de mes. Y sí, no existe, para el pobre no existe el fin de mes. La verdad, no hay trabajo, venimos por acá porque estamos en crítica. Nos queda el último recurso venir con esta gente. Somos muchos los pobres, muchos los trabajadores que queremos laburar, pero no hay nada, no se consigue nada. Ni en la calle ya se puede laburar, abundante los laburantes de la calle. Somos muchos. ¿Por qué no se puede laburar ni en la calle? ¿Hay más competencia en la calle? Hay mucho, ya hay mucho, no se puede, amigo. Cada esquina dos pases acá y tiene un vendedor. ¿A dónde vas a vender?
si querés vender te cagan a piña. No puedes vender, ya tienen lugares, son zonas que ya la gente ya la compró, los vendedores ya tienen su zona. ¿Y vos dónde vas a vender? ¿Cómo está en el barrio la situación económica de la gente? Mal, pésimo, pésimo. Sin laburo, yo que tengo oficio no consigo nada, así que estamos todos para la mierda. ¿Cuál es tu oficio? Electricista, así que no hay. Allá cada tanto una changa ahí por casualidad. ¿Y antes tenías laburo de electricista? Sí, antes sí, había. Y ahora se cortó y no hay nada. Mira, allá cada tanto algún portero eléctrico y ahí nomás. No, muy pobre está. ¿En qué momento se empezaron a acabar las changas? Y a mí se me cortó más o menos, a decir verdad, un año. Hasta hace un año había algunas changas. Había bastante, ahora de ahí para acá empezó a caer, de cayó en serio, ¿viste? No, mal. De mal en peor. ¿Cómo estás viviendo la crisis económica vos? Hay que pasarla, ¿qué vamos a hacer? ¿Hay menos trabajo por la situación económica? Obvio, más vale, mucho despido. Hay que pasarlo. ¿Qué vamos a hacer? Acá estamos. Ojalá que no se escuchen por lo menos los de arriba, porque acá sufren los chicos, no nosotros. Nosotros grandes la pasamos, pero ellos no. ¿Cómo estás viviendo la crisis económica? Y por lo menos no hay nada. Eso ya te dije todo. No hay nada, no hay trabajo, no hay pan, no hay nada, no hay. Yo soy, por ejemplo, trabajo en la albañilería y ahora no hay más nada de eso. ¿Vos sos albañil? Sí, señor, albañil, carpintero, de todo, pero ahora estoy sin trabajo. ¿Hace cuánto estás sin laburo? Y por lo menos hace 2 años tengo changa de 2 días y estoy al pedo 8 días, así estamos. Para comer, apenas para comer tenemos. ¿De dónde venís vos? De González Catán. Soy de González Catán. ¿Y en qué empezaste a ver que hay mucha hambre? Y por los chicos. Vos te fijas por los chicos y ¿qué quieres más? Los que tienen edad. Yo antes trabajaba bien, ahora nadie no te da más laburo. No hay laburo. Falta el pan, falta la zapata. Todo falta. ¿Cuáles son los alimentos que empiezan ya a dejar de comprar? Pan, leche, manteca, yogur. Y la que decimos nosotros, ¿viste? La crema. Eso no, chao, olvídate. Olvídate de eso. Comemos lenteja. Y eso, lenteja, carne picada. Y no, solamente eso. Ya no hay para comer asadito ni nada. Chao, asado. ¿Pan no compras? No compro porque no hago de torta frita. No me alcanza. Me alcanza. ¿Antes comprabas pan? Antes sí, tenía pan con dulce, pero ahora bien grasa. Ahora ya chao. Nos acordamos de lo que comemos. ¿Viste a tus nietos empezar a pasar hambre o que te digan que tienen hambre? Y obvio, veo. No te dicen, pero te das cuenta. Te das cuenta al toque. ¿Te das cuenta que pasan hambre? Sí, pasan hambre, chicos. No es solamente mi nieto, son muchos chicos. Son muchos chicos. ¿Cuándo empezaste a ver que tus nietos estaban pasando hambre? Y cuando no hay laburo. Si no hay laburo, no hay pan. Estos testimonios no son los dirigentes de los movimientos sociales. Fuimos con una cámara ahí a la campe a preguntar a la gente que va ahí a la campe. Uno después dice, bueno, los estigmatizan, que son planeros, que no son planeros. Escuchen las historias de ellos. O se piensan que mienten, que esa gente así vestida está mintiendo y que de pronto llega a su casa y tiene un auto escondido. Es la gente, la realidad de la gente. Y lo que dicen es sencillo, sirve casi, les diría, mejor que cualquier estudio sociológico. Cambiaron su dieta, no tienen laburo, o como el albañil que decía, tengo changa 2 días, los demás días no hago nada. Leandro Nardini es intendente de Malvinas Argentinas. Vos me contabas que la gente te va a pedir laburo. Salís a recorrer, Rolando, cualquier cuestión en la calle, una obra, o recorres algún barrio, vas a visitar un club de fútbol, siempre te encontrás con alguna vecina que al principio eran 2 o 3, a hoy ya de cada 10 son 7, así que te dicen, mi hijo no tiene trabajo, mi nieto, mi marido, en la y familia terminan no tenemos. pidiéndote a vos porque sos el primer mostrador del Estado, en definitiva. Porque estamos y ponemos la cara. Ahora, después te encontrás que cuando nosotros no podemos generar no podemos cubrir esa demanda,
Bueno, la única forma que tenemos de aportar un granito de arena, de ayudar en esta situación de crisis, es, bueno, te ayudamos con alimentos. O sea, que tampoco los pueden comprar, ¿sí? Porque más allá de tener un plan social, ¿sí?, o una ayuda del Estado, tampoco llegan. Si tenemos una inflación galopante que le quita cualquier poder adquisitivo a la gente cuando va al supermercado o al almacén. Y ni hablar, mira, justo recién que estaba viendo la nota me acordaba de algo de antes de la elección del balotaje del 2015. Un ministro de hoy, con el jefe de gabinete actual y diferentes funcionarios, ¿sí?, del gobierno actual, decía, lo que han hecho con la inflación es un desastre. Con 100 pesos, ¿cuántos kilos de yerba te comprabas antes? Y hoy, con 100 pesos, ¿cuántos kilos de yerba te comprabas? Ni un kilo de pan. ¿Sí? Bueno, de eso estamos hablando. Y la verdad que parece como que los culpables de esto fuéramos, no sé, la oposición, la gente por haber elegido lo que eligió. Y hay dos realidades totalmente diferentes que no están evaluando, o sea, porque no quieren creerlo, no quieren verlo, que el mismo presidente lo decía antes de ayer en Córdoba. O sea, no, pasa esta situación de crisis económica por el resultado de las PASO y después por el otro lado te dice, no, bueno, pero en realidad las PASO es como que nunca pasó y queremos ir al balotaje. ¿Hay hambre en el conurbano? Totalmente, totalmente. Es una situación ¿Qué cifra utilizás para medir, ya que la estadística viene atrasada porque viene con delay? El servicio alimentario escolar, si bien han tomado medidas ahora para incrementarlo y demás, no pasa solamente por el incremento que se haga en valores, ¿sí? Pasa porque muchos chicos más van al colegio ya a comer, que tal vez antes tenían la posibilidad de almorzar en su casa, ¿sí? Y obviamente tal vez a los papás no le alcanza y van al comedor de la escuela. Una de las cosas que están estudiando para el próximo gobierno es abrir los comedores, abrir las escuelas los fines de semana para que los pibes vayan a comer. Y en algunos casos pasa porque hay gente solidaria como los auxiliares o los mismos docentes que en el marco de su comunidad educativa, o sea, terminan siendo solidarios y generan eso para poder dar una mano, ¿no? Y vos fíjate que el otro día me tocaba recorrer una escuela en Villa de Mayo, sí, que se estaban haciendo ampliación de 2 aulas y me comentaban los directivos que tienen cupos para 300 chicos aproximadamente y están yendo alrededor de 500. O sea, no pasa en el incremento del valor. Que de hecho, pasa en la cantidad de gente que va a comer. Y si tomamos el valor, o sea, la verdad que es muy dispar. O sea, no es lo mismo un chico de la provincia de Buenos Aires que utiliza el sistema alimentario escolar que en realidad recibe o percibe 1/3 de lo que recibe un chico de Capital Federal. ¿Qué presión provoca el hambre sobre el mostrador municipal? Es muchísimo, Rolando, porque la verdad que se te hace difícil cuando no puedes dar una respuesta concreta. Y la verdad que se te parte el alma porque querés ayudar. Y podés solucionar tal vez muy pocos casos. Sí, situaciones como bien decías, extremas, ¿no? por excepciones, seguramente, pero no hace al todo. Y la verdad que duele, ¿no? Porque muchas veces no podés encontrar la manera y te volvés angustiado. Te volvés angustiado y yo creo que le pasa a todos los intendentes que caminan, que están, que van a recorrer un lugar, que comprenden que en lugares donde existía un merendero, que tal vez se hacía un refuerzo de merienda, pasaron a ser comedores. Un comedor, claro. Totalmente, sumado a, bueno, lo que trabajan los movimientos sociales. Sí, porque además los comedores van y te piden a vos, digo, que le des un refuerzo de comida, porque agarran de donde pueden. Sí, totalmente. También trabajan mucho los movimientos sociales en ese sentido, y todos se ponen a disposición comprendiendo la crisis que se va incrementando, ¿no? Pero es triste cuando no quieren ver la realidad y no comprenden que tienen que darle prioridad a eso, ¿no? Más allá del resultado de la elección, más allá de cualquier situación, que la gente no la está pasando bien. O sea, porque en principio pasó de pagar las tarifas, ¿sí?, que se le fueron por las nubes, a comer, y hoy no le alcanza más para nada, ¿no? O sea, porque es como agua en las manos. Quiero sumar aquí a la conversación a Diego Genú, es periodista. ¿Hay noción de lo que está pasando? Porque todos están mirando el alerta financiero y el alerta de los mercados. ¿Hay noción de lo que pasa abajo con esto, con el hambre, con la emergencia alimentaria? O bueno, que se arreglen. Me parece que en algunos sectores del gobierno, los que por ahí tienen más contacto cotidiano con estos sectores, digo, obviamente... Pablo Beluto no, que salió a decir que la emergencia alimentaria era un eslogan. Claro, no, el gobierno tiene
digamos, el mejor equipo de los 50 años tiene varios funcionarios que me parece que no vale la pena ni tenerlos en cuenta. Pero, digamos, los que toman las decisiones, yo creo que sí, obviamente Stanley tiene algún registro de lo que pasa y los funcionarios de segunda línea tienen algún registro. Y si no lo tenía, se lo hicieron saber el otro día. Sí, y me parece que hace tiempo que lo sabe por la mala relación que hoy tiene Stanley con la iglesia, ¿no? ¿Hay temor de un estallido social en el gobierno? Me parece que cuando asumió el gobierno tenía eso como el principal fantasma. Cuando asumió en 2016, ese primer diciembre, 2015... Sí, que el peronismo se la complicara. Sí, y después se fue confiando y fue minimizando todos esos problemas y fue creyendo que la realidad era estática, que los pobres eran los mismos de siempre, que iba a haber un cordón para contener el desborde, que estaba bien con lo que... con los planes se podía bancar el ajuste. Sí, y que la sociedad podía aguantar y todo el miedo al pasado podía contener a esos sectores que viven al borde, ¿no? Obviamente el presidente y gran parte del elenco del gobierno no conocen esa realidad, como no la conoce gran parte, me parece a mí, del círculo rojo de los que toman las decisiones en la Argentina. Pero incluso los funcionarios que más contacto tenían con esa realidad, me parece que quedaron aislados dentro del gobierno. Y seguimos atados al fondo, al déficit cero, ¿no? Así llegó el gobierno a una elección. Hasta el cachetazo de las elecciones. 16 meses de recesión. Llegaron a una elección pensando que esto iba a ser un empate. Muchos creíamos, pensando en las encuestas del Círculo Rojo, del gobierno, que esto era un empate. Y la verdad que las PASO, que la Casa Rosada dice no servían para nada, bueno, sirvieron como válvula de escape de esa olla a presión. Vaciaron el poder. Ahí, Juan Enrique, tenemos cifras de la caída del consumo de carne. Digo que es una de las cifras fundamentales de la caída del consumo popular en la Argentina. Lo escuchaba recién atentamente a Diego. Todas las semanas, Rolo, nosotros mostramos las miserias de este modelo económico. Y hoy te tengo que contar, la vaquita Rolo, que está contenta por ponerse la morfa ahora, la vaquita. Hoy te voy a contar, Rolo, cómo este modelo económico en el país de la carne se llevó el asado. Claro que tiene que ver con el modelo económico y una decisión de política económica. Porque acá arriba te voy a mostrar, Rolo, cómo se incrementa la producción, cómo crecen las cabezas de ganado en la República Argentina. Del 2018 al 2019, mirá el incremento de la producción en cabezas, ¿no? Hay más producción de carne. Pero es una decisión de política económica la exportación que se incrementó en un 41%. Y claramente, para que se incremente la exportación, tiene que caer el consumo, que cayó per cápita en 7 kilos, Rolo, por habitante. Mirá la caída, de 55 kilos en el año 2018 a 51 kilos per cápita en los primeros meses, 8 meses del 2019. Pero si vos mirás el gráfico, mirá lo que, claro, en el 2015, Rolo, comíamos asado. Gracias por la invitación. Yo traje algunos datos. En principio, nosotros elaboramos un documento con respecto a la emergencia alimentaria. Planteamos las dos caras de la realidad cotidiana que viven hoy nuestros niños, niñas y adolescentes. Por un lado, la emergencia alimentaria y por otro lado, la niñez en emergencia, que tiene un montón de factores que también atraviesan la vulneración de derechos. Hoy hablamos de niños y niñas vulnerados porque entendemos que hay un Estado que ha corrido sus intereses, que esto obviamente cambió muchísimo el enfoque de las políticas sociales. ¿Y esto se aceleró en los últimos meses? Sí, obviamente. O sea, tuvimos un momento cuando asume el macrismo en el Estado Nacional, nombraba recién a la ministra Carolina Stanley. Nosotros en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, donde yo trabajo, tuvimos una primera instancia donde el gobierno, un poco con el piloto automático de la gestión anterior y de las políticas sociales que venían con el gobierno de Néstor y después de Cristina, pudo sobrellevar cierta crisis que ya a partir del 2017 se empezó a agudizar, mucho más el año pasado, y este año prácticamente tenemos los sectores estallados, nosotros decimos, por la realidad no solo de nuestros niños y niñas. Dame una cifra sintomática, a ver. Y, por ejemplo, lo dijo la UCA en su momento, cuando planteaba alrededor del 41% de la pobreza en la infancia en el 2018, hoy tenemos los datos del propio INDEC, o sea que el propio gobierno está reconociendo que tenemos un 49% de niños menores de 14 años bajo la línea de la pobreza y un 11% de niños, niñas en Argentina que están bajo la línea de la indigencia. Eso es una bomba social. Totalmente, totalmente. Porque eso es pibe que en algún momento una parte de esos pibes se te van al delito,
no hay manera de contenerlo. Sino... Es que no hay política de contención, o sea, o de inclusión, mejor dicho, ¿no? Recién lo decía ella que trabaja en la CENAF, había un concepto de política de inclusión social que no solamente era abarcativa desde el plano de la alimentación, sino de un montón de programas que hacían que los chicos tengan más oportunidades. Hoy, más allá de que se necesita la urgencia, solucionar la urgencia, pero después también está lo importante, o sea, hoy se necesitan alimentos porque el deterioro que se hizo de las políticas que fueron llevando adelante hizo que lo importante pase a segundo plano, pero no hay un trabajo sobre la salud de los chicos, programas de inclusión a través del deporte y la cultura, el fortalecimiento post-escuela, y lamentablemente todo fue empeorando, ¿no? Que es lo que hay que volver a recuperar, pero en principio abordando lo urgente, que es el tema de la alimentación y el hambre, ¿no? A todo esto, digo, se empezó a discutir la posibilidad de transferir los votos anti-Alberto a Labaña. Sí, creo que es un intento que hace tiempo viene circulando y se viene haciendo para pedirle al presidente que se dé cuenta de que no es competitivo en estas elecciones, ¿no? O sea, que se corra. Que se corra. Se lo pidieron antes de las elecciones. Bueno, era el plan Vidal. El famoso plan B que tanto se mencionó. Se hablaba incluso de armar una alianza. ¿Te acordás? Hubo una nota de Martín Lustó que estaba a dos aguas, claro, cerca de Labaña, cerca de Macri. Y Lustó dijo, no alcanza con Cambiemos. Me parece que siempre ese intento de reordenar lo que fue el antikirchnerismo, que en su momento sirvió, obviamente después de 12 años de kirchnerismo, y que intentaron convencerlo a Macri hasta el momento de las PASO. Esto que es el círculo rojo que dice, bueno, vos ya no podés competir contra el kirchnerismo, sí, dale lugar a Labaña. El círculo rojo es también parte del gobierno. Y sí, claro. Eso, ¿no? Son ellos. Claro, también puede ser Rodríguez Larreta, también puede ser Vidal, que hoy están... Bueno, Vidal ya está desahuciada y Rodríguez Larreta está peleando por retener ¿Vidal la ciudad. asume que es irremontable esa diferencia? Y hoy parece imposible, ¿no? Por esto mismo, además de que en la provincia de Buenos Aires perdés por un voto, perdió por 20 puntos, hablás con Vidal, hablás con sus ministros y te hablan de qué va a ser a partir del 10 de diciembre. No, y además que la elección se va a votar con un 15% más de deterioro del poder adquisitivo en la provincia de Buenos Aires. Hay que ver cuál es el número de desempleo con el que se va Macri. No solo que estamos en 2 dígitos, sino que vas a tener una medición más de desempleo antes de ir a votar probablemente, y ahí vas a ver la gravedad de la situación, ¿no? Siempre recuerdo lo que dijo en su momento Daniel Arroyo, temprano, ¿no? El que fue ministro en la provincia de Buenos Aires de Acción Social, le sobran 20 millones de argentinos al modelo de Macri. Bueno, de alguna manera me parece que las elecciones, a eso que parecía una consigna de un dirigente opositor, le dieron la razón. Claro. Porque es mucha la diferencia, ¿no? Se armó una unidad de apuro, con Alberto, con Massa, con los gobernadores, con Moyano. Macri unió con en una su campaña contra. Pésima, Sí. y terminaron dando una paliza. Yo creo que cualquier candidato que armara un esquema con Cristina adentro podía sacar, ganarle a Macri, digamos. Y ahora me parece que pasa lo mismo, pero yo creo que hay una diferencia. Antes Macri tenía el apoyo irrestricto del fondo, tenía el apoyo irrestricto de Trump, tenía el apoyo irrestricto, sí, ¿y ahora? El dólar planchado. Hoy me parece que no está, creo que ninguna de esas condiciones se cumplen. Ahora, hoy. imagínate qué pasaría si cuando la Cunza se fue para Estados Unidos, si en 2 o 3 días le dicen, no, ¿sabe qué? Esta vez lo suyo no va a poder ser, la plata no va a estar. Es que Imagínate cómo vamos a temblar todo de este lado del mundo. La Cunza dice que el control de cambios es justamente previendo ese escenario, que aunque por un lado está viajando y Macri está llamando a Trump desesperado para que Trump vuelva a obligar al fondo a violar su propio reglamento interno para prestarle a una Argentina que no cumplió, porque no es cierto lo que dice el presidente. El presidente dijo ayer cumplimos con todo, no es cierto, sí, no. Presidente, ¿no? Hoy hay una nota del Financial Times que dice lo mismo, plantea, hay un vacío político en la Argentina, es inútil perder el tiempo en negociaciones con un gobierno que está de salida. Eso no lo dice nada más Fernández o el kirchnerismo. No, lo dicen... O los golpistas que denuncia el gobierno, sino que lo dicen los centros del poder financiero global. Sí, Juan Pablo. Quería preguntarle cómo lo ve Larreta. Digo, está claro que tanto Macri como Vidal están muy complicados. Larreta en principio iría a balotaje, pero lleva una buena diferencia. ¿Cómo lo ves eso? Parece que Larreta está maximizando los esfuerzos para asegurarse de retener la ciudad. Si hablas con gente ligada a Larreta, no descuentan que vayan a ganar la ciudad. Piensan que tienen que pelear voto a voto. No, lo que pasó en algunos barrios donde apareció, ¿no? Esto también publicado, ¿no? Invirtieron mucho en sectores carenciados y recibieron una paliza.
¿no? Invirtieron. Claro, porque la obra no, la gente no no te da tiene de para comer. comer. La Claro. gente no tiene para comer, digamos. Entonces, con este modelo económico podés hacer... Es que ahora, a la distancia, cosas que uno las veía como, qué sé yo, discusiones folclóricas, mínimas. Yo recuerdo en un acto a Vidal que una mujer le increpa y le dice, sí, pero yo con la plaza no como. O aquel pedido al presidente, hagan algo. Ese pedido desesperado Claro. de un obrero al presidente diciéndole, hagan algo. Y la verdad que Y no se cambiaron. demostró que era una voz que representaba muchas más voces de lo que parecía en ese momento. Sí, yo creo que Larreta obviamente está en la zona franca del macrismo, está en el lugar donde siempre el macrismo fue fuerte, puede ser, siempre tuvo mucho respaldo, 50% hace 2 años, pero me parece que si uno habla con los funcionarios, con Larreta, con Santilli, con el Ellos equipo, están inquietos. ellos están tratando de asegurarse la elección, no la dan por ganada, sobre todo porque el balotaje, si no pasan el 50%, van a un balotaje que va a ser difícil. Por esto mismo, porque me parece que la gente vota contra muchas veces, ¿no? Hay una parte que sí vota por Cristina, vota por Alberto, vota por Macri, vota por Lamens. Pero hay una parte que va a votar contra Larreta para castigar a Macri y ese me parece que es el miedo de Larreta. ¿Y cómo se haría lo de la baña? ¿Cómo que Macri se baje? Además, Bueno, ahí- si Macri se baja, le arruina la lista de diputados su propio y de candidatos nacionales. Ahí puede su saber, propio Barrio espacio. Nuevo es uno de los impulsores, me parece, es uno de los principales sponsors que tiene La Baña, y también lo planteó Fontevecchia en Perfil. Me parece que son alquimias, intentos de decirle al presidente, hasta acá llegaste, y sería más fácil detrás de La Baña, quizás sea tarde hoy, pero que eso todavía circula, que se publica, que se dice, apareció una encuesta esta semana que dice otra vez que La Baña es el dirigente político con mejor imagen, y obviamente hay una distancia entre Sí, pero imagen sacó y el voto. 8% de los votos. Claro. Con un Macri ya desangelado, ¿no? Con un Macri que ya quedó muy lejos de esa polarización que tanto vendió el gobierno, muchos piensan, aunque el Macri no se baje, La Baña y Macri van a salir más parejos si las encuestas que Yo hoy pensé estamos que va a haber viendo- una cantidad de votos que van a dejar de votar a Macri y van a ir a votar a La Baña. Claro, van a votar por el que prefieren antes que por un presidente que ya no tiene posibilidad, de acuerdo a las PASO, de lastimar al frente de todos. Para eso voto a La Baña. Eso me parece que puede suceder en algún sector. No creo que suceda que Macri se baje porque ha demostrado que es un presidente obstinado, ¿no? Sí. Dice que la elección no sucedió. Es verdad, fueron las primarias, pero si no tomaron Igual nota... no hay más campaña. Es que Nadie hace campaña, ni es ustedes que- ni ellos. A ver, es que en realidad ellos tendrían que tener la conciencia, ¿sí?, de enfocarse en los problemas que está teniendo la gente y la responsabilidad de culminar un mandato de la mejor manera posible para que no haya una crisis social, como vos lo decías en la editorial. Y la verdad que yo con mucha más tranquilidad le respondería lo mismo que el jefe de gabinete le decía a la bancada opositora en el Congreso en un momento, que muy verborrágico, enojado y obviamente con muchos medios de comunicación a su favor, le decía, háganse cargo de algo, háganse cargo de Sí, sí, algo, célebre. hipócritas. La verdad, yo no le digo ni hipócrita, no le estoy faltando el respeto tampoco, lo que estoy diciendo es que se hagan cargo de los meses que le quedan para en realidad pensar en el bienestar de la gente, de los argentinos, que con mucha buena fe confiaron en el 2015, volvieron a confiar en el 2017 y lamentablemente hoy está pasando hambre y no está llegando a fin de mes, ¿no? Sí, Fernando. No, yo quiero saber cuándo es la aceleración de la crisis, porque yo estuve viendo que me asombró, en el caso de ustedes, inauguraron hace poco un polideportivo ahí en Los Polvorines, Tigre inauguró un hospital importante con recursos municipales, digamos, las municipalidades, por eso algunos han tenido unas elecciones que parecen asombrosas. ¿Con qué dinero, cómo hacían para recaudar ustedes y poder generar obras municipales y ahora realmente ven que casi no llegan a cubrir el tema alimentario? ¿En qué momento se produjo este nuevo golpazo? ¿Hay un momento que la provincia cortó los recursos o vendría esto a caer meses para adelante? Porque ahí hay un hueco que son estos 4 meses que falta, que es lo que hace que la gente de pronto vaya al fondo y esto explote, ¿no? Mira, vos tenés varios factores, ¿no? O sea, también las decisiones macroeconómicas y la política superestructural del gobierno nacional que termina siendo efecto cascada, ¿no? Primero, un fondo que era el Fondo Solidario de la Soja, ¿sí?, que arbitrariamente
lo recortó, que era para obra pública, y bueno, y tal vez para cumplir con las metas de cada uno de sus municipios, que no todos tienen la misma realidad, tuviste que utilizar partida de otro lado para culminar las obras que estabas llevando adelante y te perjudicó en otro aspecto, ¿no? Después, ¿A vos se te hizo el agujero de plata? No, a mí particularmente en nuestro distrito, gracias a Dios, no. Toca madera, me toca madera. Sacando un prejuicio, qué sé yo, mirá, mi oposición a nivel local, cuando yo apenas asumí con 35 años, decía que estrellaba el municipio, lo iba a endeudar y que no iba a hacer absolutamente nada porque no era del mismo partido político, ni del gobierno provincial ni del gobierno nacional. No solamente fue todo lo contrario, sino que logramos mantener el avance en obra pública, recuperación de espacio público, una política de infraestructura para generar otras cosas que no se ven, como es la inclusión a través del deporte y la cultura, que tiene que ver también con combatir la inseguridad, ¿sí? Y darle la oportunidad a un montón de chicos que no tienen la posibilidad de pagar y que sus papás también los puedan mandar a un lugar de contención por fuera de lo que es el horario escolar. Y la verdad que todo eso se concentró en lo que se llama hoy Juntos por el Cambio, ¿no? Lo que pasa es que hay distritos que tienen otra realidad, que no tienen el mismo poder de recaudación y que también tienen otras complejidades de tener tal vez mucho personal y obviamente se les complica mucho más y el agujero es mucho más grande. ¿Cómo ¿no? van a ser estos 3 meses? ¿Cómo van a ser estos 3 meses si no paga el fondo? Porque nosotros decimos, porque durante 2 días el dólar esté quieto, nos imaginamos que ya volvió la calma. No, muchachos, no se engañen. Y acá yo quiero volver al famoso papelito, la foto maravillosa que le sacaron algunos cronistas, a los papeles de Lacunza el día que iba a tener la charla fundacional con Macri. Sí, Rolo, no es de algunos cronistas, es justamente de este canal, de América. Rolo, claramente vos hablabas muy bien respecto al dinero del Fondo Monetario. Es parte de un programa, ¿no? El Fondo Monetario está comprometido a que los 5.400 millones lleguen en septiembre y 1.000 millones más en diciembre, porque es parte de un acuerdo y de un programa. Ahora, si el fondo no dice cuando hay dudas, sí, señores, la plata va a estar y ahí está la duda, el fondo no asegura. Y acá tenés el papel que seguramente el ministro Lacunza preferiría que se queme, ¿no? Vos lo mirás de cerca, dice, ganar, perder, y bueno, acá dice la famosa frase, por la ventana. ¿Qué es por la ventana? Por la ventana. Acá dice por la ventana. ¿Qué es por la ventana? Dice, tasa 100%, tipo o sea, la de tasa cambio... de referencia. Tasa, la claro, tipo de cambio 200 pesos. Dice eso. Tasa 100, tipo de cambio 200. Y acá dice, acá creo que si sucede esto, que nos vamos por la ventana todos los argentinos, creo que acá el ministro se queda corto. O ellos. Acá dice, bueno, sí, porque sabés que si nos vamos por la ventana, si pasa esto, nos vamos todos por la ventana. Acá se queda corto, pobreza 50%. Y ya estamos más o menos, Rolo, cuando vos analizás los parámetros de la clase media y estamos cerca de ese número. Realmente, en términos estructurales, la pobreza está muy golpeada en este momento. Y acá está. O sea que ese es un escenario que el propio ministro de Hacienda evaluó en algún momento. Como el escenario peor, tal vez. Este es el mataburros que le llevaba el ministro Lacunza el día que asumía al presidente de la Nación. Y recordemos que ese día el ministro le dijo al presidente que había que hacer un control de cambios. Ese mismo día se lo dijo. Y el presidente le dijo, no vamos a hacer lo mismo que hicieron los anteriores. Y bueno, se retrasó unos días más y terminamos con un control de cambios. O sea que, insisto, Rolo, lo venimos diciendo todas las semanas. Acá vamos detrás de los problemas. Perdón, y ahí tenemos los faltan resultados. 400, estamos en 50.400, 50.500. La semana que viene el termómetro puede caer de los 50.000 millones de dólares de reserva, que es un número simbólico importante. Caer de los 50.000 millones es otro tema. ¿Hay noción de esto o el gobierno dice, bueno, no, todavía somos competitivos? Me parece que van de la depresión a la euforia. Van de la depresión a la euforia, ¿no? Hay días donde el presidente, la gente que habla ¿Pero es con en él, serio o es coach, es parte de la campaña? No, me parece que no esperaban, por un lado, no esperaban el resultado de las PASO, tampoco esperaban
el rápido tránsito de una serie de empresarios, de activos militantes del Círculo Rojo hacia las oficinas de Alberto Fernández, ¿no? La crítica de los mismos que lo apoyaron, lo que en su momento dijo Asís de la garrocha, ¿no? Eso se vio muy claro a partir de... Pero ¿por qué se quedarían? Si tienen sus propias empresas en peligro, ¿por qué se quedarían? ¿A qué se quedarían? Bastante lo respaldaron, pero bueno, el caso de Galperín fue el más sintomático, ¿no? Un empresario modelo de la era del macrismo, que es el primero que golpea la puerta en México. Me parece que oscila el presidente de un momento para otro, pero para mí lo que es importante cuando hablamos de pobreza y cuando hablamos de estas imágenes y de la crisis que puede venir, es la transferencia de ingresos que hubo en estos años, ¿no? Hubo gente que ganó. Alguien ganó. Claro, hubo gente que ganó, porque si no parece que alguien se la llevó. Es un modelo de donde solamente perdieron, ¿no? Bueno, ganaron, ya sabemos, las concesionarias de peaje, las gasíferas, las eléctricas, los bancos, los laboratorios, digo, sobre todo pensando... y los fondos, porque la plata, lo que hacían la bicicleta financiera, alguien también se la llevó para afuera. Perdóneme, yo quiero discutir algo acá. Sí. Los laboratorios más o menos han ganado en la concentración si es el pedazo de la torta que tienen. Ahora, no olvidemos que acá apareció primero Alconadamón diciendo que a los empresarios cuando iba a pedir plata, Mauricio Macri le decía, dame el 1% de la que tenés y si me la das en negro mejor porque se te va a multiplicar. Ahora hay empresas que valen el 30 o el 40% con suerte de lo que valían antes. Sí. Imagínense si usted pone un impuesto a la renta para agarrar y decir, bueno, vamos a terminar con el hambre en Argentina. El 5% dicen que es confiscatorio. Ahora tienen un tercio de las empresas. Están destruido el circuito. Bueno, Arcor decidió frenar las plantas para vender el stock que le quede, después veremos. Constantini van a estar años y algunas no van a levantarse nunca más. Me parece que son por motivos distintos, ¿no? En el caso de Arcor es por la caída del consumo, el derrumbe del consumo, que en 70 años de historia, este fue el segundo peor año desde 70 años, 2002 y este. Digo, tiene que ver con la crisis, con la recesión. En otros casos, bueno, obviamente son acciones que cotizan muchas veces en la bolsa de Nueva York, suben, bajan las acciones. En un momento aprovecharon la oleada de lo que era el festival de la Argentina, de la timba de Cambiemos, y ahora, como eso se viene abajo, se derrumban sus activos. Pero me parece que en el caso de Arcor tiene que ver con la crisis de la economía real, ¿no? En otros casos son empresas que están más ligadas a la cotización de la bolsa. Ni las petroleras. Las petroleras tienen vaca muerta, están montadas en el océano de petróleo y tampoco. Bueno, ahí aparecen conflictos también. Macri se terminó peleando con Techín, ¿no? Tuvo un enfrentamiento con Techín por los subsidios en vaca muerta. O sea, tuvo muchas contradicciones. Me decía una persona del gobierno, primero arruinó a la clase media, después arruinó a los pobres y después a las empresas. Lo que está pasando en Chubut es un ejemplo, un espejo posible de lo que puede pasar en todo el país. Digo, a ver, por si no saben, un estado provincial asfixiado por deuda, que no puede cumplir con los pagos a los empleados estatales, a los maestros cortando la ruta, enfrentamiento de trabajadores, de petrolero contra maestros. Digo, nadie le está dando demasiada bola porque estamos todos entretenidos con lo que pasa acá. Pero la verdad que es una metáfora inquietante que ya vimos en otras épocas de la Argentina. Sí, bueno, en estos días UNIAC, uno de los gobernadores, puso la Casa de San Juan en Buenos Aires para firmar un documento que tiene que ver con lo que vos mencionabas al inicio, la sanción urgente de la ley de emergencia alimentaria. O sea que por lo menos hay 8 gobernadores que dicen esto puede rebotar en mis propios distritos. Después también tenés otra realidad que son las provincias que obviamente les cae la recaudación por la recesión y por otro lado también están endeudadas en dólares, como el gobierno. Como Chubut. Claro, tuviste esta semana Moody's, una de las calificadoras de riesgo, que le bajó la nota a Schiaretti, a Vidal, a un montón de 8 provincias argentinas que están endeudadas en dólares. Todo eso es problema no solo para Macri de acá hasta diciembre, sino para el próximo gobierno. El endeudamiento de la provincia de Buenos Aires, ¿qué puede provocar en la realidad de la gente el año que viene? La verdad que una situación compleja, ¿no? Cuando tenés una deuda, la mayoría en dólares, con vencimientos cortos. Y bueno, hoy estaba leyendo una nota antes de venir para acá, que la gobernadora estaba en Junín y ante un grupo de comerciantes le decía que ya no podía bajar ningún tipo de impuesto porque necesita para cumplir con las obligaciones, ¿no? Entonces, la verdad que el escenario que viene para adelante no es para nada alentador y va a necesitar del esfuerzo de todos, ¿sí?, para en realidad salir de la mejor manera de la crisis y vamos a necesitar también que haya una oposición que se haga cargo de la problemática que dejan y también colabore, ¿no?, en este esfuerzo para sacar
no solamente a la provincia, sino a la Argentina adelante. Vean esto que van a ver ahora, porque ¿qué pasa cuando hay una distribución de alimentos? Lo que se está diciendo es que hay que hacer, para la emergencia alimentaria, hay que llegar de alguna manera distribuyendo alimentos. Pero ¿qué pasa? Siempre surgen los negocios de los vivos y muchas veces esos alimentos que se distribuyen terminan en el mercado negro. Las ferias populares siempre fueron lugares donde la gente más pobre busca hacer rendir su plata. En tiempos de inflación y pobreza, las ferias son todavía más buscadas. No solo por los que necesitan comprar barato, sino también por los que buscan hacer negocio con cualquier cosa. Desde alimentos prohibidos hasta pescados peligrosos. Para entender qué pasa hoy con la crisis en una de estas ferias populares, fuimos a San Francisco Solano. Allí, entre Quilmes y Almirante Brown, funciona una de las ferias más antiguas del conurbano, la Feria de Solano. Como en todas las ferias está la gente que lleva su ropa a vender, pero sobre todo hay muchos puestos de alimentos no perecederos que se venden barato por su origen dudoso. Mercadería robada, a punto de vencer o de planes sociales se encuentra aquí cuando uno va con una cámara oculta. Este es el leche en polvo, ¿no? ¿Dónde está esta? ¿Y alcanza para, más o menos? ¿No me lo puedo bajar a 100? Por... Ah, ¿tiene vencimiento por ahí? Sí, ahí en el costado, de este lado, abajo de tu mano. Sí. Ah, acá está. Ahí está. Bueno, dale. Justo, perfecto. ¿Cuánto es la leche? 120. 120. Un kilo de leche en polvo de primera marca. En cualquier supermercado nos hubiera costado unos 300 pesos. Semejante oferta tiene motivo. Es una leche entregada gratis por el Ministerio de Acción Social de la Nación. Hola. ¿Te llevo un poquitito de esto? Exactamente, cualquiera. Sí, este te llevo. Este listo. Justo. Gracias, muchacho. Gracias, amiguito. Sí, está bien. En otro puesto compramos un kilo de arroz a 20 pesos. Otra vez era arroz de algún plan social, para peor, vencido. Enseguida nos topamos con otro puesto que vende alimentos entregados por Desarrollo Social de Provincia de Buenos Aires. Debieron ir a comedores, pero están acá, a la venta. Jefe, ¿está acá usted? Sí. ¿Esta de medio cuánto alcanza más o menos? ¿Cuántos litros alcanza? Ah, ¿cuántos son? Vos sabés. 8 litros cada una. Así dice. ¿Cuánto está? 2%. Oh, dame 2. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos. Más adelante encontramos la farmacia Mantera. Tengo una pregunta. Este es para la presión alta, ¿no? Sí, pero es con potasio. ¿Entendés? Sí, no sé, para mí no es eso. Podría ser, por ejemplo, es para mi hija, pero... No, pero tendrías que preguntarle, ¿entendés? Porque es con potasio. Es para la presión, pero con potasio. Sí. ¿Entendés? No es el común, digamos. Igual hay un montón. ¿Qué precio tenés ese? Este está 300, van 60. 60. Gracias. En la feria de Solano uno puede comprar pescado también, claro, sin refrigeración. ¿Cuánto están? Sí, es tu casa. Sábalo. Ah, y 130 cada uno. ¿Son los del río? ¿Pescado del río? ¿De La Plata? Sí, sábalo del río, no es de Sí, mar. Tengo de mar, tengo albisa y anchoas. ¿Me mostrás? Este es lisa y este anchoa, ¿ves? Mirá qué pedazo de pescado. Este es anchoa, ¿eh? Sí. No, este tremendo. es lisa. El kilo es 130. ¿Y cuánto más o menos peso no? Por promedio, para saber. Más o menos 2 kilos este es 1 kilo y algo, ¿viste? Kilo 200, 300, 400, más o menos. Está perfecto. A veces viene más grande, 2 kilos, Sí. ¿Te llevo uno? Sí. Un sábado dame, pero dame, ¿tienes bolsita para darme? Sí, porque no vine ni con la mochila ni nada. Sí, tengo, perfecto. Dale. ¿Cuánto te debo? 130, ¿no? Te doy justo mejor. Sí, menos vuelto va, pues. Sí, yo sé. Escuchame, ¿cuánto pesa este me dijiste? ¿Más o menos? Ah, este, calculá, además de 2 kilos tiene, seguro. Dale, 10 puntos. Gracias, amigo.
La verdad, el sábalo largaba mucho olor. Lo dejamos por el camino y pegamos la vuelta. Antes de salir de la feria de Solano, nos topamos con otra postal del conurbano. Capo, ahí me dijo mi amigo, ¿te robaron? ¿Te rompieron el vidrio? Hijo de puta. Gracias. Y eso que hay trapito acá, ¿eh? Le dije recién, déjalo allá. Sí, no, pero porque lo dejaron estar, pero si no nos rompían a nosotros también. Qué guay. Bueno, suerte. ¿Cómo se puede hacer para que los alimentos que se repartan no terminen en el mercado negro? Vos lo dijiste en la editorial, ¿no? Puede suceder, es parte de lo que pasa muchas veces, de algunos que especulan ante una situación de crisis, pero también tiene que haber un pasaje de información en el marco institucional para poder tener más tipo de control. Yo recuerdo algo, cuando existía el programa Argentina Trabaja, muchos intendentes que no eran, ¿sí?, del espacio del mismo programa, del mismo espacio político del gobierno anterior, tenían la información a través de las unidades ejecutoras y georreferenciado de quienes percibían, ¿sí?, ese programa de inclusión a través del trabajo. ¿Por qué? Porque ante cualquier irregularidad sabían dónde detectar el problema. Hoy, el gobierno decidió asistir directamente y no compartir esa información con los actores de territorio, que en este caso son los intendentes de todos los partidos políticos. O sea que el Ministerio de Acción Social de Stanley no comparte la información con ustedes. Baja la plata y a usted no les dice. No estamos hablando de plata, estamos hablando de alimentos. Tal vez nos contabilizan lo que trasladan a los municipios, pero no lo que trasladan a través de las organizaciones sociales, ONG y demás. Entonces tal vez ahí está lo injusto, ¿no? En la vivada, ¿sí?, alguno termina recibiendo 2 o hasta 3 veces y pasa esto. Y lo revende. Y otro, tal vez que es más cohibido o le da vergüenza. Porque o no es amigo. Totalmente. Y como te decía al principio, la gente te pide trabajo muchas veces, no te pide alimento. Entonces que tal vez ese que no te pide alimentos no termina recibiendo nada y ahí está la injusticia y la ingratitud de todo esto, ¿no? María Gabriela, ¿llegan los alimentos a los niños, por ejemplo? ¿El sistema del Estado llega bien o nada? En el camino se pierde mucho. Bueno, yo quería retomar un poco lo que planteaban recién. Primero, el rol del Estado, ¿no? La situación de desarrollo social en relación a las organizaciones sociales y el rol de los trabajadores y trabajadoras del Estado ahí. Yo como trabajadora del Estado venimos dando una discusión y una lucha de no perder la territorialidad, porque una cosa es pensar la política desde el control social y otra cosa es el monitoreo y el acompañamiento desde el Estado. El rol como trabajadoras y trabajadores del Estado es estar en el territorio para ver cómo se mediatiza justamente esa política con una mirada desde el Estado. Hablamos de reconvertir lo público y este gobierno lo que hizo fue reconvertirlo en relación, por un lado, hacia los sectores privados, regulando muchas veces la política social o la política pública desde ahí, y por otro lado, la autorregulación de la comunidad. Tenemos organizaciones sociales que tienen muchísima presencia, que saldan a veces cuestiones que desde el Estado los funcionarios no dan respuesta, pero también tenemos este tipo de manejos que se pueden dar, donde hoy hay una ventanilla. ¿Hay manejos clientelísticos de este gobierno? Los hubo siempre, no es que es propio de este gobierno, pero es verdad que este gobierno hoy ha corrido a los trabajadores del Estado desde ese rol y ha mediatizado desde el funcionario directo con el referente de determinada organización social, donde se pierde un poco este control o seguimiento de las familias. ¿Y por qué los corrieron a ustedes? Si son la línea del Estado. Bueno, convengamos que cuando asume este gobierno, lo primero que dijeron de nosotros y nosotras es que éramos la grasa militante. Con lo cual, a partir de ese entonces, automáticamente vetaron a los trabajadores del Estado, que quiero decirlo, digo, más allá de la militancia o la ideología, hay muchísimos trabajadores del Estado que tienen 20, 25 años, que nosotros decimos siempre, los gobiernos pasan, los trabajadores y trabajadoras nos quedamos. Y con relación a la niñez, quería mostrar algunos datos, que por qué muchas veces no le queda otra a la familia que terminar en una feria popular. Porque la política de precios cuidados y de precios esenciales, por ejemplo, para cuestiones básicas de la canasta básica que hay que garantizarle a un niño o niña, teníamos en su momento con la gestión del gobierno anterior, por ejemplo, para el acceso a pañales, en precios cuidados había alrededor de 7 marcas de pañales, incluidas
primeras líneas con talles en precio cuidado de, digamos, primeros días de 0 a 2, 3 años. Hoy hay una única marca y con talle M nada más en precio cuidado. ¿Un único talle de pañales? Solamente precio cuidado para el talle M y para una marca concreta. Seguro que los pibes no crecen. No, si es más grande que le saquen el pañal y listo. Si es grande, claro. No les importa. Entonces, Si ahí te a la tocó, familia- le sacás el pañal. A la familia no le queda otra opción que buscar resolver su situación por otra vía, digamos, y a veces en las ferias populares se encuentra otro precio, también hay trueque, digamos. Por otro lado, después el tema de la leche, que es otro alimento esencial para el crecimiento de un niño de la primera infancia. Antes teníamos alrededor de 4 o 7 marcas, de primera línea también, y hoy estamos teniendo 2 marcas nada más. Sí, y anda a donde- encontrarlas. Sí, Y anda a además, encontrarlas. porque hay muchísimo desabastecimiento. Y donde después también, antes, en el 2015 teníamos los postres, por ejemplo, como el Danonino, perdón la marca, ¿no? Sí, Pero sí, digo, no importa. postres que tienen que ver justamente con, nutrientes extra. Hoy solamente hay uno solo de ellos y que no tiene que ver tanto con el nutriente, sino con un postre que es más, nutrido en glucosa, digamos, para satisfacer a los niños. Y después otra cosa importante, que es el rol de la escuela. Antes, con la línea de precios cuidados, previo, digamos, al gobierno de Mauricio Macri, se tenía en cuenta que en los precios cuidados entraran también los artículos de librería, para pensar también el momento de clases en marzo, donde las familias gastan mucho. Hoy automáticamente se sacó de precios cuidados toda la línea de librería para que nuestros niños y niñas puedan ir a clase con una mochila digna. Eso sí, hay algunos miembros del gobierno para quienes la emergencia alimentaria no la entienden, es solamente un eslogan electoral. Yo creo que alguien me diga exactamente qué quiere decir emergencia alimentaria. ¿Qué es lo que quiere decir técnicamente y prácticamente? Porque parece que en la Argentina medio país estuviera muriendo de hambre, y eso es mentira. Entonces, la situación por la cual la Iglesia o los sectores de la Iglesia, los movimientos sociales, dicen, hay que declarar la emergencia alimentaria, hay que declarar la emergencia alimentaria, ¿qué quiere decir? ¿Que hay que repartirle comida a los movimientos sociales? ¿Que hay que darle más plata a Juan Graboy? ¿Que hay que establecer la reforma agraria? No entiendo qué es lo que quiere decir la emergencia alimentaria. Parece más un eslogan de campaña. Bueno, esto era lo que decía justamente el secretario de Cultura sobre la emergencia alimentaria. En verdad, no hace falta solamente ir a mirar la estadística. Es la estadística oficial la que está diciendo que hay, en la foto de hace 6 meses, por lo menos un 10% de indigentes en la Argentina. Si lo quieren pensar en el conurbano, esta cifra crece y crece un par de puntos más, debe estar llegando al 12%. Esa gente es la que no llega a comer, no tiene sus necesidades básicas alimentarias satisfechas. Eso es la emergencia alimentaria. Si uno lo quiere pensar en millones de personas, yo no soy bueno para la matemática, pero saquen la cuenta, cuánto es el 10% de la población. ¿Sabés de muchos municipios donde estén abriéndose los comedores los fines de semana ahora? Un montón de municipios que tal vez son más populosos que el que me toca llevar adelante la responsabilidad institucional a mí, que están teniendo muchas más dificultades que la que nosotros vemos, ¿no? Sumado a que, bueno, lamentablemente tienen barrios populares mucho más grandes, han crecido asentamientos por el traslado de gente que no tenía una solución habitacional y fue a vivir a esos lugares, teniendo mucho terreno, y se ha incrementado, ¿no?, muchísimo en esos lugares. Porque una de las Más cosas que nada, dicen es que los comedores más que nada en el escolares oeste. abren de lunes a viernes, los pibes van y morfan ahí. Y que los fines de semana hay comedores que abren especialmente los fines de semana para darle a comer lo que no comen en las escuelas. Pero no solamente eso, Rolando. Antes un club de fútbol infantil, ¿sí?, tal vez tenía, no sé, le daban a los chicos unas galletitas después de jugar. Hoy en realidad... Le tenés que morfar. No, le dan de comer porque hay chicos que muchas veces no comen en la casa y bueno, van a hacer la actividad deportiva y terminan comiendo en el club. O sea, y te lo cuentan los mismos papás que terminan siendo los directores técnicos o los monitores de cada una de las categorías. O sea, y termina siendo una base de contención social muy importante el club de barrio. Eso O sea, sí, le subieron las tarifas. no, bueno, no está lo de la tarifa social y algunos dicen, no, pero sí está bien, pero antes pagabas, la verdad, el precio supuestamente irrisorio, pero ahora no lo podés pagar y la verdad que se les complica muchísimo.
Y quiero remarcar algo, ¿no? Que muchas veces no se cuenta. Vos sabés que en el 2015, una historia personal esta, discutía con un amigo que trabajaba en una automotriz, ¿no? Y me decía, yo le decía en el balotaje, le decía, danos una mano, ¿sí? Que necesitábamos y la verdad que la elección está muy justa. Y me decía, no, dice, te felicito a vos que ganaste, dice, pero a ustedes no los voto por nuestro espacio político porque son unos chorros, nos sacan el impuesto a las ganancias, ¿sí? Y yo le decía, no es así, es un impuesto solidario que termina sirviendo para esto, para esto, para esto. Y tal vez no lo supimos explicar. Y la discusión de ese momento era que no podías comprar dólares a 9 pesos, ¿sí? Y que te doliera comprarlo en el mercado paralelo a 15. Pero lo podías comprar. Hoy, que no había cepo, ¿sí? Para las personas físicas, yo le digo a cualquier trabajador si lo puede comprar y tampoco lo puede comprar porque no puede pagar las tarifas y porque no puede llegar a fin de mes. O sea, esa el es retroceso la de la discusión. Pero volvimos para atrás, volvimos para atrás. Gracias por venir. No, gracias, Rolando. Y mientras estas cuestiones de la crisis, cuando uno se corre un momento de la cuestión económica, ve las postales de la crisis y también empezó a discutirse la cuestión de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Una polémica aplicación que te marca las casas deshabitadas y tapiadas en la ciudad de Buenos Aires. Y un cartel que incita a la expropiación ya por la cantidad de personas que viven en la calle. Bueno, es un poco polémica la app, ¿no? Habitap. La aplicación tiene por objeto producir información de distintas dimensiones urbanas que colabora con algunos reclamos de las asambleas, que puede ser por cuestiones de espacios verdes, colaboró en la discusión del código urbanístico. La estigmatización que se hizo, ¿no?, de unificar o de unir la aplicación a marcar casa para usurpación es algo que está totalmente ajeno a los intereses de la aplicación y sus objetivos. Querandí es 4300. Estamos aquí, casi en el centro geográfico de Buenos Aires. Y aquí está una casa totalmente tapiada, deshabitada, y este cartel que marca que 7.251 personas viven en la calle, que hay 2.273 que perdieron el trabajo, que hay 871 niños. ¿Cuántos podrían vivir acá?, dice el cartel. Expropiación ya, sin tapiadas y casas para quién. El cartel incita a ocupar estos lugares y también le pide al Estado que utilice una ley de expropiación. ¿Qué te parecen los carteles? ¿Ustedes tienen algo que ver o no? No tenemos nada que ver con la pegatina de esos carteles. Sí, con el respecto al tema de los inmuebles ociosos, a nivel mundial hay distintas alternativas de cómo estimular que esos inmuebles ingresen a un uso efectivo. Hay países que implementaron el sistema de impuestos, hay otros países que dan créditos a los propietarios para que puedan reacondicionar esa vivienda para poner al alquiler o para habitar. Y hay países o ciudades como por ejemplo Barcelona que sí ha instado por la opción de la expropiación del uso. Yatay al 100 en el barrio de Almagro. La aplicación marca este lugar y acá hay una casa tapiada, abandonada. Fíjense ustedes, con puertas con candado, que está deshabitada. Esto pasa en la aplicación. Te da un GPS de los lugares que están sin gente, sin vecinos. ¿Vos estás de acuerdo con que se usurpe alguna de esas viviendas? O por lo menos con lo que dijo Grabois. No, a ver, no estamos totalmente de desacuerdo con la usurpación. La usurpación es una ocupación ilegal de inmuebles. Es un delito. Es un delito. Sí estamos de acuerdo que haya una política pública por parte del gobierno para estimular que esos inmuebles abandonados, vacíos, ingresen al mercado. Y seguimos en el barrio de Almagro. A unos metros, cuando por Yatay llegás a Bartolomé Mitre al 4400, te encontrás con un local con vivienda en una esquina, imponente, muy antiguo, que también tiene el cartel que hacemos referencia, donde incita a la expropiación ya. La asociación que desarrolló la aplicación dice que no tiene nada que ver con la posibilidad de incitar a la usurpación. Hemos pedido al gobierno y a la legislatura que tomen medidas políticas, entre ellas la declaración de emergencia habitacional, la construcción de viviendas sociales, política de estímulo de incorporación de estas viviendas al mercado, que ya te dije, esas políticas de estímulo pueden ser de sanciones, impuestos, créditos a los propietarios y también puede ser en algunos casos, como ha sucedido en grandes capitales del mundo, la expropiación del uso.
Jonathan Valdivieso es del Observatorio de la Ciudad, la ONG que organizó esta aplicación que detecta casas que no están ocupadas. Qué quilombo armaron. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. No, al contrario. Y esto es porque ahora todo el mundo dice, bueno, esto es una invitación a ocupar los lugares que están vacíos. Sí, yo creo que hay un trasfondo que quiere generar bastante miedo en la sociedad con el tema de la ocupación de viviendas. Es como que las organizaciones sociales que están pidiendo la emergencia alimentaria se las acusara de estar incitando a los saqueos. Bueno, nosotros hace tiempo que venimos solicitando en la Ciudad de Buenos Aires la declaración de la emergencia habitacional. Y esta aplicación ha tenido los Porque usos... coincidimos que hay un uso bastante ineficiente, una intervención bastante ineficiente respecto de cómo son digamos, no se construyen casas para acceso a la clase media. Hay todo un problema. Nosotros hablamos mucho acá sobre eso, pero la app señalando lugares ociosos en un lugar, en una ciudad donde tiene muchos problemas de ocupación de vivienda, a mí me dio un escalofrío, te digo. Claro, en primer lugar, la aplicación no es solamente para relevar este tipo de información. Como decía en la nota, se ha utilizado para discutir política de planeamiento en la ciudad. El año pasado se votó el nuevo Código Urbanístico en la ciudad y durante 2 años se discutió la planificación. Y en esos 2 años la aplicación sirvió para relevar espacios verdes, para relevar la capacidad constructiva de las parcelas, de las viviendas en algunos barrios para realizar propuestas al gobierno. Con respecto a los inmuebles ¿Ustedes qué quieren? ¿Que haya expropiaciones y qué pasa si es No, nosotros lo que queremos es justamente una política de estímulo de estos inmuebles. Este relevamiento fue con la intención de actualizar un propio relevamiento que tiene hecho la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires todos los años viene haciendo un relevamiento de uso del suelo, donde va relevando parcela por parcela si son residencias, comercios, industrias y son edificios abandonados. O sea, estos datos son datos públicos de la ciudad. Estos son datos recolectados por ciudadanos que pueden acceder libremente a la aplicación. A la par hay un relevamiento realizado por el gobierno donde públicamente están relevados todos los edificios abandonados de la ciudad, datos que ha dejado de publicar en el año 2017 y nosotros decidimos desde el año pasado empezar a actualizarlo. Lo que sí es alarmante, justo acá se hablaba de emergencia alimentaria y los niveles de indigencia y pobreza. Y los datos también pueden ser un tanto oscuros o erróneos en el sentido de que no se tiene en cuenta el valor de los alquileres. Se hace una asimetría de lo que sucedió en 2001 y lo que sucede ahora. Hay simetrías, pero también hay una situación distinta. En el 2001 era 1/3 menos de habitantes que vivían en las villas, era la mitad de personas que alquilaban. Es decir, la falta de capacidad de pago, lo que va a generar ahora, no solamente es una emergencia alimentaria, sino también una emergencia habitacional. Sí, con el valor de los alquileres y las expensas que se fue al demonio. El 40% de los porteños alquila. Si no tiene capacidad de ingresos, ¿cómo se resuelve? ¿Hay expropiaciones en la Ciudad de Buenos Aires, Juan Pablo? No, poquísimo. Hoy en día no... Se expropió, por ejemplo, cuando se hizo el subTH. Sí, ahí expropiaron algunas cosas. Las expropiaciones, primero que nada, recordemos que nuestra Constitución garantiza la propiedad privada y dice claramente cuáles son las condiciones para hacer una expropiación. ¿Sí? Vos necesitas una ley, necesitas que claramente tenga creo que el 33% más el valor. Sí, tiene que tener una utilidad pública, requiere que se haga un estudio y previamente se diseñe un plan, un proyecto, alguna obra a ejecutar. Digo, no es que se puede expropiar así nomás. Y digo, más allá de lo que planteó Grabois, que él mismo después dijo que no tiene ni siquiera consenso dentro del Frente para Todos, digo, porque esto va como un poco de la mano de lo de la reforma agraria. No hay consenso ni siquiera dentro de... No es viable. Inti, ¿qué harías? De todo. 1000 emprendimientos de 1000 departamentos. Dejarse de joder, Rolo. Eso sí sería una utilidad pública. Lo dijimos claramente en 2015, ¿no? Dijimos, che, hay más de 2000 villas y asentamientos en la Argentina. Yo di charlas en universidades, en la FADU. Me decían que era un idiota. Las tenía relevadas. Hoy es muy fácil, Google Earth. Como a ellos, que les resulta fácil porque las aplicaciones hoy te ayudan. Argentina tiene un solo problema, Rolo, que es que no creamos laburo. ¿Está bien? Nosotros no le vamos a vender el año que viene ni carteras a las italianas, ni perfumes a los franceses, ni autos a los alemanes. Ahora, de los 10 millones de trabajadores formales que hay en la Argentina, más o menos 3 palos alquilan. Un palo alquila berretadas, villas, asentamientos, pensiones, porquería, entre muchos. Un palo alquila Puerto Madero porque quieren vivir en Puerto Madero y son empresarios. Hay un palo que está esperando comprarse una casa. ¿Está? Un palo por $50.000 son 5.000 millones de dólares.
¿Sí? ¿Cómo cuerno este gobierno, que supuestamente entendía la cuestión, no mandó a hacer, ¿sí? ¿Viste el emprendimiento divino de la Villa Olímpica? Lo hicieron con guita del BID a pérdida. ¿Viste el emprendimiento divino de Estación Buenos Aires? Lo hicieron con guita del BID a pérdida. ¿Cómo cuerno no migraron? ¿Sí? Bueno, la Villa 31. La Villa 31, eso ya es directamente, yo ya lo dije, di mi opinión, para mí fue un gran error desde todo punto de vista, fracasó la gestión comunitaria, punto, fue un error demasiado grande para mezclarlo con esto, porque eso ya es un error político completo. Yo te hablo de política de vivienda. Argentina tiene terrenos de entre 2 y 10 hectáreas en los 2.500 municipios que tiene la Argentina. O sea, no hay un solo, ni siquiera la ciudad de Buenos Aires no tiene terrenos de 10 hectáreas. ¿Cómo te imaginas una intervención inteligente en materia de vivienda para resolver esto que vos decís, aprovechando esa tierra ociosa? Bueno, en primer lugar... Porque no me imagino la expropiación, hasta que pueda lograr las expropiaciones te veo mal, ¿eh? No, tal cual. A ver, hablando de expropiaciones, el año pasado en el Congreso se votó una ley para expropiar el 70% de esos 4.400 barrios populares que hay a nivel país, ¿no? Digamos, este gobierno cuando quiso buscar una solución integral a la problemática de los asentamientos populares en el país, buscó como alternativa fácil la expropiación. Sí, fue por unanimidad. Y fue por unanimidad. Hay que ver el stock que estamos hablando de prácticamente 140.000 viviendas ociosas en la Ciudad de Buenos Aires, casi el 15% del paquete residencial que tiene la ciudad, que eso podía garantizar y solucionar haciendo algo... Sí, que no las vendieran a precio de especulación inmobiliaria, si vos... No, claro, lo que eso genera es que se mantengan los precios de los alquileres, que se mantenga el precio en dólar del mercado de vivienda, digamos. El mercado inmobiliario está dolarizado, ¿no? No solamente corre el peligro como un alimento de que se destina para la exportación, en el sentido, la vivienda no se puede exportar, está dolarizado, pero la vivienda ociosa, ¿qué genera? Genera justamente un paralelismo de que tengas comida que ni siquiera le ingreses al mercado frente a una población que tiene esa necesidad descubierta. Esos inmuebles se tienen que ingresar al mercado, tienen que tener un uso efectivo. Hay ejemplos en el mundo para hacerlo más inmediato, que es estableciendo impuestos. Es el propio gobierno negociando con los propietarios. ¿Qué ejemplo? Dame un ejemplo de una ciudad viable. La mayoría de las grandes capitales del mundo han establecido políticas de incorporación porque el incremento de los inmuebles ociosos es una problemática a nivel mundial, ¿no? Podemos hablar de Berlín, de París, de Nueva York, Barcelona últimamente, Bruselas. Son todos ejemplos donde han tomado medidas para estimular esta incorporación. Ese estímulo puede ser... para pisar o para evitar la especulación inmobiliaria salvaje. Claro, aparte no solamente hay casos de especulación, ¿no?, extrema, que podemos hablar que en la Ciudad de Buenos Aires hay, por ejemplo, frente a Puerto Madero, 70 hectáreas de tierra ociosa, ¿no?, que pertenece al Grupo IRSA, y podemos hablar de otras viviendas ociosas que están con problemas de litigio o son problemas que las familias no pueden readecuarlas, digamos, hay distintas variedad de problemas. Lo que no sucede es que no hay una intervención estatal para ir incorporando esos inmuebles al mercado. Sí, no hay que intervenir, Rolo, hay que producir. No hay que intervenir, hay que producir. Argentina tiene que entender que tiene que generar un shock de creación de actividad económica, ¿sí?, que tiene que usar el dinero. Argentina tiene dinero sobrando a lo loco, sin el menor sentido, y no lo canaliza a la producción. Antes sacó un intendente, y yo me hubiera gustado preguntarle si lanzó un fideicomiso de urbanización o producción de vivienda. Y te juro que no. Y no es malo, no es mal pibe, Nardini es buen tipo. ¿Sí? Me gustaría preguntar del otro lado del riachuelo si Ferraresi, Grindetti o Insaurralde lanzaron, o Magario, un proceso de creación de vivienda intensivo. No. Yo ahí traje un videíto que es interesante, me gustaría que se vea por lo siguiente. ¿Vos sabés quién es el dueño del espacio aéreo que te autoriza a en un lugar X fabricar viviendas de a 1000? ¿Quién crees que te autoriza? Y el Código de Planeamiento Urbano. ¿Y quién escribe el Código de Planeamiento Urbano? No, los intendentes, su Consejo Deliberante y su Departamento de Planificación. Entonces, no hay un problema que no sea la estupidez en la que está embarcado el Estado argentino, no los partidos políticos. ¿Se entiende? O sea, todos los partidos políticos tienen algún emergente piola. Cambiemos lo tiene en Trenquelauquen, ¿sí? El Frente Renovador lo tenía en Las Heras, cada uno tiene uno. Ahora, Argentina se olvidó de que cuando nace gente tiene que vivir en algún lado. Creemos que le vamos a vender. Tenés que generar... Rolo, produzcamos, démosle sentido al dinero. Vamos a dejar un poco la economía para bajar a los fondos de los servicios de inteligencia. Daniel Hermanos es abogado. ¿Hay un arrepentido de la AFI? No es un arrepentido, es un denunciante.
distinto. Pero era miembro de la AFI. Era miembro de la AFI, que en un momento sufre una fuerte coacción para colaborar en el armado de pruebas falsas para encarcelar a Hugo y a Pablo Moyano. Es decir, él toma el... ¿Quién es este muchacho? ¿Se presentó a la justicia? ¿Está judicializado? Sí, está judicializado, está en la causa del hijo. No doy el nombre por una cuestión de preservarlo, porque hay también un tema. Mira, acá tengo un extracto de seguridad. De la declaración. Justamente blurriamos el nombre de lo que declaró este hombre. Se presentó en el juzgado del juez federal Lijo, Ariel Lijo, que es el que investiga, tengo entendido, algunas interferencias de la AFI. Y dice, con el fecha del 21 de septiembre de 2016, ingresé a trabajar como empleado en la Agencia Federal de Inteligencia, como agente orgánico, estableciéndose la relación laboral mediante contrato y siendo registrado en el organismo bajo el nombre supuesto de, no vamos a darle caso, no se pueden revelar los nombres de los agentes de inteligencia. Mis funciones consistían en llevar a cabo diversas tareas de inteligencia y contrainteligencia a efecto de recabar información que resultara relevante para diversas causas solicitadas en la intervención de la agencia. Hasta acá nada raro, un agente de inteligencia contratado por este gobierno. En septiembre de 2018, no recordando exactamente el día, Alan Ruiz, que era su superior, me manifestó que estaba todo arreglado para que Pablo Moyano fuera detenido. Hasta ahí podía ser una apreciación. Me consultó qué posibilidades veía de que se concretara, a lo que le respondí que ciertamente no consideraba que hubiera elementos suficientes. Visiblemente enojado me contestó que si no había elementos era porque mi cliente, ahora les voy a explicar por qué esto es importante, no había colaborado lo suficiente agregando, fíjate lo que vas a hacer, porque acá se te está pidiendo algo y no veo predisposición. Con suerte nada más vas a quedar sin laburo. O sea, esto es una amenaza. Ahora bien, ¿por qué es esto? Porque la AFI tiene que ser, si lo solicitan los jueces por escrito, puede colaborar en una investigación, en una causa judicial. Pero acá este hombre lo había puesto la AFI a que fuera abogado de un barra brava que después se arrepintió. Claro, él cuando toma este... Esto no está previsto en la tarea de la AFI, se supone. No está previsto. Y cuando asume esta tarea, aparentemente la única función que debía cumplir era la de mantener informado el avance de la causa, lo cual no generaba demasiado problema. Cualquiera puede sacar copias, son causas públicas. Pero ¿por qué la AFI mete a un abogado? O sea, estamos pagando nosotros, el Estado, a un tipo que es un agente infiltrado en una causa. Pero casi todos los defensores de la causa de Moyano tuvieron como abogados a agentes de la AFI o gente del Ministerio de Seguridad. El caso de Bebote Álvarez. El abogado de Bebote Álvarez tiene como... El abogado de Bebote era asesor de Milman, el segundo de Patricia Bullrich. Es decir, los defensores de los detenidos que se arrepienten son justamente clientes... ¿Pero y eso es legal? Es absolutamente legal. Ah, bueno, digo, esto lo... Y esto lo vengo denunciando hace casi 2 años porque cuando empecé... A veces entendemos, un agente de inteligencia es abogado defensor de un barra brava que después termina denunciando o, según ustedes, falseando la declaración. Pero lo ilegal es que el agente de inteligencia sea abogado, sobre todo si no lo pidió el juzgado, no pidió su colaboración en el juzgado. Claro, pero mientras él cumpla sus funciones desde el punto de vista técnico, sin violar la ley, bueno... Habrá otra cuestión, ¿por qué se le paga esto con plata del Estado? Habrá otra cuestión. Acá lo grave es cuando se le exige que le pida a su cliente para recuperar la libertad, o sea que era como una suerte de rehén judicial, se le pide que falsee hechos para recuperar la libertad y para detener a otro. ¿Y cómo saben que eso es verdad ustedes? Bueno, lo sabemos por muchísimas razones. Vos sabés que yo tengo 41 años en la profesión. Soy abogado de numerosos sindicatos. Te conozco cuando era juez federal, mira. Yo te hacía nota cuando era juez federal. Era juez provincial. Era juez provincial en la provincia de Buenos Aires. Te cuento. Entonces, los empleados te cuentan. Además, en Lomas de Zamora, que fue el lugar donde yo estudié, donde pasé toda mi carrera, donde fui juez también. Los chicos del sindicato, los mismos que trabajaban con el fiscal Escalera, venían y te contaban. Dicen, mirá que acá están todo el día. El call center de esta fiscalía es la AFI. La llaman todos a la AFI. Permanente la visita. Y lo que narra este hombre concretamente, es que cuando se opone, él dice, además, el juez Carsolio no creo que sin pruebas, sin estas pruebas, vaya a ordenar la detención. Eso lo tenemos arreglado. Claro, ¿el arreglo cuál era? Que luego Di Pasquale y Di Stefano, hombres también orgánicos de la AFI, uno de ellos titular de la parte legal
de la agencia de inteligencia fuera a apretar al juez, diciéndole que era un deseo del presidente de la República. Cuando yo empiezo a enterarme de esto, mucho antes de esta denuncia de la Esa es la causa que está investigando el juez Lijo. Exactamente. Lijo acumuló todas las causas contra la AFI. ¿Dónde están? Como denunciante Leopoldo Moró, Tairade, un secretario de Asuntos Legales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Una causa muy grande. Hoy te diría que es una mega causa. Y que se le dio impulso procesal, donde está incluido el presidente de la República. O sea, ¿la causa llega hasta el presidente? Exactamente. El primer denunciado, el denunciante es Hugo Moyano, yo soy el patrocinante, pero esta causa transcurrió, digamos, con una lentitud extraordinaria. Cuando se incorpora a un colega tuyo en la causa rápidamente toma velocidad para ser desestimada respecto únicamente de un colega tuyo. Nada más que para eso. Una cosa extraña, porque la denuncia no incluía solamente a hombres de la AFI, a abogados, a legisladores, como el caso de Carrió, sino también a periodistas que estaban estrechamente vinculados con la práctica del lawfare. Vamos a ver si ponemos en un poco de orden. Hugo y Pablo Moyano están acusados de malversación de dinero en el Club Independiente. Exactamente. Hasta ahí eso podría ser una investigación. Se supone que la justicia tiene sus elementos para investigarlo y llegar al caso para procesarlos y avanzar. Pero te anticipo Ahora, que nunca lo raro es que interviene la AFI directamente y se mete alrededor de la causa sin que ningún juez haya pedido su colaboración. Claro, pero una cosa es que la AFI, por las razones que fuesen, legales o ilegales, se meta dentro de una causa real. Y otra cosa es que la causa sea armada. La causa independiente fue un bolazo, un invento. ¿Cómo puede haber defraudación? Bueno, Bebote dijo lo que dijo, los allanamientos existieron. Si a vos te pone una morsa en los testículos, también decís cualquier cosa. ¿Qué es lo que les ha pasado a estos chicos? Inclusive Bebote es inocente. Todos los presos de la causa independiente no tienen nada que ver. Pero hubo un allanamiento y dijeron que habían encontrado el sistema con el que se imprimían las entradas truchas, que en una final de la, creo que fue la Copa Sudamericana, todo es mentira. Faltaban 13.000 entradas. Mirá, tan mentira es. Todo eso lo leímos todos. Mirá, lo escribió un fiscal. Pero perdóname, nada de eso quiere decir que sea cierto. Vos sabés que para hacer una ficción como El viaje a la luna, se pueden usar canales de televisión, se pueden usar actores, se pueden usar de todo. Las causas contra Moyano son una ficción terrible, que inclusive hasta se utilizó la ficción, se usó a Suar, se usó a Chávez para tratar de demonizar a Moyano. Pero eso es ahora, tampoco nos pongamos paranoicos. Es que todo, la causa viene de hace un año y pico. Pero todo va pegando porque no logran dar con el objetivo. Concretamente, esta historia empieza ¿En qué punto se rompe la relación Macri-Moyano? Porque muy simple, hasta donde muy simple. Macri fue a inaugurar cuando Moyano estaba peleado con Cristina, Macri fue a inaugurar el monumento de Perón. No recuerdo el día. Aparecieron en el video. No recuerdo el día, pero sí te recuerdo el hecho. Después Moyano y Angelici gobernaban la AFA. Después, en un momento se rompió. Cuando le propone el presidente a los Moyano que acompañen la reforma laboral, a una reunión no va Hugo, va Pablo. Y dice, ¿y quién pone la Banelco ahora? Nosotros no vamos a firmar ninguna ley de flexibilización laboral. Ahí comienza el ataque. En Córdoba, en Quilmes, en La Plata, causas por todos lados. Y el presidente de la Nación, esto no lo desmintió, fue tapa de La Nación, dijo en Chapalmaral, ya tenemos a los K presos, ¿qué esperan para meter en cana a Moyano? Textual, jamás lo desmintió. Lo repitió hasta el cansancio. Lo dijo Carrió, en la Embajada Argentina en Uruguay, hasta un periodista, un economista. Bueno, estaba la discusión del Daniel costo Musi logístico. Dijo que tenían que desaparecer como Jofa. Había una discusión sobre el costo logístico, que el gremio de camioneros obstaculizaba la baja de los costos logísticos. Pero todo eso que tiene que ver. No quiere decir que lo metan preso. Exactamente. Pero, está bien, pero a ver, podía ser discutible la cuestión de independiente o no en la justicia. Ahora, que intervenga, lo que me llama la atención es si es verdad que intervinieron en diferentes estratos los agentes de la AFI en una causa donde ningún juez lo solicitó. Eso es lo ilegal. Pero acá, fíjate vos, la causa... Yo sé que puede sonar ingenuo, pero es ilegal además. Fíjate, mira, ¿cuál es el primer dato para darte cuenta si una causa puede ser trucha o no? Si a vos no te denuncia ninguna víctima, por ejemplo, la causa independiente, ¿quién la inicia? La inicia el gobierno de la provincia a través de la APREVIDE, la inicia Lugones. Ya. ¿Por qué contra Independiente y no contra Arsenal o contra Boca o contra quien fuera? ¿Por qué contra Independiente?
uno de los clubes más ordenados desde el punto de vista de sus hinchadas. Es uno de los lugares que tiene menos registros de violencia comparados con cosas terribles Bueno, que pasaron en pero otros le clubes. detuvieron toda la barra brava hace poco. Aquí, ¿de qué me hablas? A Independiente. A un operativo que ordenó Ritondo la cosa de 2 años. Pero justamente es que todo esto formó parte. Yo no digo que Ritondo, quizás Ritondo sea el... Que era miembro de Independiente, No, además. Además, miembro de la mesa. Creo que Ritondo, en su función, no tuvo más que seguir los pasos judiciales porque se impulsó a la justicia a través del contacto con un fiscal absolutamente venal, que es el fiscal Sebastián Escalera. Es un caso como el de Bidón, que también lo tiene Ramos Padilla, en este armado. Contegrán es un hombre que sedujo a sus fiscales, los llevaba a comer a la Embajada de Estados Unidos, a los fiscales generales, los hacía sentir parte del primer mundo y encarcelar a los Moyano es una cuestión patriótica. Yo cuando escuchaba acá a los economistas que hablaban de la cuestión social, cuando un gobierno no tiene capacidad para resolver los problemas, lo mejor es decir, pero síganme votando porque los que de enfrente no saben lo que son los de enfrente. Son terribles, son criminales, son malos, asesinan, extorsionan, coaccionan, bloquean empresas, impiden el desarrollo. No, el desarrollo lo impidió este plan económico perverso, porque con Moyano y Kirchner realmente la gente estaba bastante mejor, hasta que apareció este plan que deja a la gente prácticamente sin un centavo en el bolsillo y sin trabajo y sin dignidad. Pero quiero volver al tema del lawfare. Porque cuando te hablé del periodismo enseguida corriste el dial. No, porque para mí lo extraño es esto. O sea, yo no, todavía tengo dudas si los moyanos son Heidi, como vos decís. Yo, en la cuestión independiente, todavía tengo mis dudas. Lo podemos discutir otro día. Pero te digo, pero pasemos al sentido común. Hagamos de cuenta que ninguno de acá es abogado. Y el señor, cualquiera de ellos, toma el Club Independiente con 700 millones de déficit. Y a los 12 meses lo tiene con 700 millones de superávit. Lo que menos voy a pensar es un fraude. Ahora, si fuese al revés, sí pensaría que es un fraude. De este tipo, en un año, como lo que pasó con lo que hizo Macri. Yo Macri pienso que es fraudulento porque secó el país y lo destruyó en menos de 4 años. Entonces, yo sospecho que hubo una gestión, no solamente torpe, sino de mala fe. Esta es la diferencia. Es decir, hay indicios. Si vos no ves un muerto, no pensás que hay un asesino. ¿Por qué voy a pensar que defraudó a Independiente si está cada día mejor el club? Obtiene títulos, tiene más socios, tiene una cancha hermosa, termina los palcos, la gente está feliz. Muchísimos hinchas Independientes no son ni peronistas ni quieren a Hugo Moyano, pero lo aman como presidente del club. Y lo votaron, ¿sabes con cuánto? El 93% lo votó. ¿Tenés que el 93% de los 6 millones de hinchas Independientes son moyanistas? No, quieren a su club y lo bien. Ahora, pero perdón, tampoco lo denuncia un hincha, no lo denuncia los socios. Es que es un caso único, por lo menos salvo algunas causas en particular, que la AFI intervino orgánicamente en diferentes etapas del proceso judicial. En todas. Perdóname, las grabaciones... Por lo menos, y además acá hay un agente arrepentido que dice, me mandaron a hacer esto. Pero perdóname, acá tenés un colega, que es el doctor Iesi, que él dijo en Dolores, a mí D'Alessio me entregaba las conversaciones entre Germanos, Pablo Moyano, Dualde, y luego, no sé a quién se las habrá dado, pero aparecieron en este canal. Es decir, intervinieron en todas las causas contra Moyano la AFI, pero en todas, en la causa de Barral. ¿Y esto es vos decís que es una decisión de Macri? Pero, querido Rolando, la causa de Barral, que es una causa gigantesca como este estudio, ¿sabes cómo se inicia? Con un sobre que va por abajo de la puerta. ¿En dónde? En la casa del secretario de gobierno del primo de Macri. Vicente López, sí, me acuerdo. Por enriquecimiento. Claro, no hay una sola puta causa iniciada por una víctima legítima. Son todas causas truchas desde que nacen. Pero antes... Por anónimo. Todos, anónimos, una notita Doctor, del diario. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. No, yo creo que hay varias causas que llaman la atención de cómo están armadas y que uno empieza a estudiarlo un poco y se da cuenta que formalmente son un desastre. Y no hay ninguna instancia que esté en el medio, digamos, las cámaras, o en el caso de la Corte de la provincia, la Corte Suprema, no hay ningún momento que vayan a aparecer y decir, bueno, muchachos, esto está como el culo lo que Por está suerte sí. En la provincia de Buenos Aires ha habido límites. Ningún juez quiso firmar la detención de Moyano, no solamente Carzoglio. No solamente Carzoglio fue visitado por gente de la Filo de Mano, tuvieron esa valentía cívica. Pasa que Carzoglio es un hombre militante de la democracia. Yo lo conocí en la época de la multipartidaria, me te hablo del 82. Y él no tuvo ningún problema en ir y públicamente denunciar la presión. Pero todos los que intervinieron fueron presionados. Hubo uno, no voy a dar el nombre, que Carrió le dijo, venite a mi casa. Y se fue a Santa Estación de la Cruz desde La Plata.
Y Carrió, para darle instrucciones, Carrió. La madrina de la República dando instrucciones. Pero, como quisiera que este programa durase una hora. Tengo tantas cosas para responder. Y venite tú, porque tengo uno más que si no se me va a enojar. Yo lo que quiero decir, lo último. Clarín, hace 48 horas saca en la tapa. Las pericias hechas por Bonadío comprometen seriamente a Moyano. El día que publicó eso Clarín, no estaban firmadas las pericias. Se firmaron hoy. Y firman de común acuerdo los peritos de corte y de la corte y de parte que no hay ninguna irregularidad en la obra social. Es decir, no solamente fue una fake news de una pericia que da exactamente lo contrario, sino que la publicaron 2 días antes de que se firmara. Daniel, te la sigo otro día. Gracias por venir. Un abrazo. ¿Dónde guardarían los dólares ustedes hoy? Véanlo. Si yo te diera $20.000, supongamos que tengo la plata para regalarte hoy $20.000 a vos, ¿dónde los guardarías? En el colchón. En el colchón. ¿En el banco no? No. ¿Por qué? Porque ya desgraciadamente tenemos ya situaciones con el tema de los bancos, ¿viste? Los corralitos que hubo y no es buena señal eso. ¿Dónde los guardás? En mi casa, en ningún lado más, en mi casa. ¿Por? Porque es más seguro, no tampoco estoy muy de acuerdo con el tema de los bancos, llevan mucha ganancia y sobre todo algunos bancos más que nada, pero nada, los guardo en mi casa. ¿Dónde los guardás? No, nunca tuve dólares, así que, no sé, lo usaría para llegar mejor a fin de mes, no sé. ¿Lo gastaría? Sí, lo gastaría. Hoy lo gastaría. Si te doy $20.000 acá, te los regalo, ¿a dónde los guardás? No, yo ayudo a mis hijos, le doy a mi hijo que no puede pagar el banco, que sacó un crédito a pagar a 6.000 pesos por mes y están 16.000. El otro hijo que se fue a Nueva Zelanda porque no podía ni ponerle gasoil al auto. Ayudo a mis hijos. Si te regalo. Antes de pasar al futuro y de la crisis económica, ¿dónde guardarías $20.000? En negro afuera del sistema, lejos de la garra de los políticos y el sector público. O sea que la gente tiene razón. Y la gente no es boba, la gente entiende y sabe. Mucho más que lo que los políticos creen. ¿Cómo sigue esto? A ver. Hay calma hoy, ahora están festejando que el dólar está estable. ¿Cuántas veces festejaron? Por eso. A ver, los problemas... El gobierno de Cambiemos empezó hace casi 4 años atrás con un mal diagnóstico que lo llevó a aplicar políticas erróneas y que, como fueron erróneas, en consecuencia terminaron en pésimos resultados. Cierra su gobierno de la misma manera, con un mal diagnóstico y malas políticas que van... desandando lo que ellos mismos habían dicho y prometido. Obviamente, pero lo que quiero decir, estas políticas son miopes. ¿Por qué? Porque en realidad apuntan solamente a llegar con la lengua afuera al 27 de octubre, pero están agrandando e incubando los problemas más graves que tiene la economía argentina. Hay 2 problemas. Uno ya está entre nosotros, que es el default, que va a seguir avanzando. Está en su primera etapa, que es el default selectivo. Selectivo de las letes y se va a intensificar yo voy a decir que en el corto plazo y mediano plazo. Viene por más. Viene por más. Y el otro problema, que todavía no está entre nosotros, tenía la chance de hacer otra cosa y al menos arreglar ese problema, que es el riesgo de la hiperinflación. Esta política está mal diagnosticada y lo que hace es incubarlo y agrandarlo debajo de la alfombra para potenciarlo en el futuro. ¿Por qué habría hiperinflación si dicen que no están emitiendo? Primero, es mentira que no están emitiendo. Tampoco es verdad. También es mentira. Te explico muy sencillo. La inflación, voy por partes. Hay un mal diagnóstico. Porque ¿qué quiere el gobierno? Contener al dólar a toda costa para que el dólar... A ver si gana la elección, para empezar a hablar. Claro, queda entre 58 y 60, ponele hasta el 27 de octubre. ¿Qué sucede? El aumento del dólar, que saltó de 37 a 45 y de 45 a 60 este año, por no nombrar que en el 2018 saltó de 17 a 23, de 23 a 27, de 30, bueno, es la consecuencia
es el termómetro que te marca la fiebre que dice 42. Pero la enfermedad, la causa, es otra. ¿Cuál es la causa? Me vas a entender en un segundo. La causa es que cuando vos tenés un banco central que está quebrado hace mucho tiempo, un banco central quebrado es promesa certera, segura, de más devaluación y más inflación a futuro. De hecho, cada vez que saltó el tipo de cambio... Si el salto es más brusco y más arriba. De 27 a 30, de 30 a 40, bueno, así sucesivamente, esos saltos que después tienen aceleración inflacionaria posterior son justamente el resultado de que el Banco Central está quebrado, y ese salto y esa aceleración inflacionaria lo que hace es tratar de... es el remedio automático a esa ese quebradura. Círculo vicioso ya lo vimos. ¿Cómo se corta? Ahí está. No, lo importante es que esta política lo agranda y lo va a seguir haciendo. Muy fácil de entender. A ver, vos tenés el balance del Banco Se van Central. poniendo partes y se le sigue rompiendo, se le sigue resquebrajando. ¿Cómo se corta? No se puede cortar ya a esta altura. Este es el punto. Antes de una piña no se corta. Antes de una piña no se corta. La oportunidad era cuando en abril pasado, con Javier Milei, le llevamos un proyecto para limpiar y arreglar el balance del Banco Central, que se lo dejamos a el ministro Rogelio Frigerio, que nunca lo han escuchado en nada en economía, al presidente Mauricio Macri en mano, e inclusive se lo hicimos llegar a Caldarelli del FMI. Cuando hace 15, 20 días después de las PASO pasa esto, le llevamos una versión nueva de lo mismo, cambiada, tampoco nos escucharon. ¿Qué pasa? Es muy sencillo. ¿Cómo mantiene el tipo de cambio el gobierno? Vende dólares. ¿Qué es vender dólares? El activo, lo que tiene el Banco Central, de verdad, son dólares, son reservas. Si vos la vendés, achicás el activo, achicás lo que tenés para pagar Vende tu los deuda. ahorros, sí. Exacto, vendés los ahorros. En el pasivo, ¿qué tiene el Banco Central? Tiene base monetaria, que son simplificadamente los billetes que la gente conoce, las LELIQ, que son a 7 días, que pagan tasa de interés, y los pases, que son unas LELIQ, pero a un día. ¿Ok? Las LELIQ pagan 85%, los pases pagan... ¿Esta política qué hace? Te consume las reservas en el activo y te agranda el pasivo. ¿Por qué? Este gobierno, uno, emite LELIQ, emite pases. Esa emisión, ahí te das cuenta que es mentira. Porque como no hay plata para pagarlo, van a terminar siendo maquinita. Eso es inflando un globo que un día va a tallar. Eso más temprano que tarde termina en emisión monetaria o en un plan Bonex futuro. Pero además... Explicarle a la gente que fue el plan Bonex. En plan Bonex, al principio de los 90... 89, sí, 90. ¿Qué era? La gente... ¿Qué pasa? Tenía plazo fijo. Te voy a decir cómo sería ahora. Si no se licúan las LELIQ respaldan a los depósitos. Hoy en día una persona tiene un depósito de 100.000 pesos a plazo fijo. Ese depósito, redondeando, está respaldado en 100.000 pesos, en un 100% por LELIQ. Entonces, cuando una persona dice, no quiero más mi plazo fijo, Saco y aprieta, la plata, me compro aprieta el dólares. home banking para comprar dólares, el banco se da vuelta y le dice al Banco Central, Dame los dólares. dale a la maquinita, emitime los 100.000 pesos, desaparecen las LELIQ, el banco le da los 100.000 pesos a la persona agarra los 100.000 pesos Y bajan de la reserva. y compra dólares que bajan de las reservas. Bueno, esto sería licuación. Pero el gobierno, ¿qué quiere? No quiere que se genere todo ese rulo, por eso pone el control de capitales. Entonces, ¿qué pasa? Vas perdiendo reservas en el activo y crece el pasivo cada vez más. ¿Cuál es el problema? Pensalo bien. ¿Qué es el pasivo del Banco Central? La deuda del Banco Central. Que también la deuda del Estado. Y la deuda del Banco Central, que es del Estado, ¿qué es? Son los billetes. El dinero es la deuda del Banco Central.
¿Qué pasa si una entidad, en este caso el Banco Central, su deuda crece, porque crece la base monetaria, porque van a tener que emitir para pagar las LECAP, y van a tener que emitir para pagar el déficit fiscal primario que antes pensaba que no había. O sea que para vos la bomba es cada vez peor. Claro, pero déjame explicarte esto. Crece el pasivo, que son los pesos, y se achica el activo, que son los dólares, que son los que pagan los pesos. Si una empresa te debe algo, imagínate, y cada vez tiene menos con qué pagarte esa deuda que te debe, ¿qué pasa con el valor de la deuda que te debe? Cae, baja. Perfecto. En este caso, que es el Banco Central, si aumenta la deuda, que son los pesos y la LELIQ, pero bajan las reservas por la política que aplica el gobierno para mantener el dólar, cada vez tiene menos para pagarte los pesos y las LELIQ, el valor de los pesos, que es la deuda del Banco Central, baja. ¿A quién le estalla este gobierno? Perdóname. Sí. ¿Qué es el valor de los pesos? Muy sencillo. En términos de dólares, el tipo de cambio. Si baja el valor de los pesos, necesitas más pesos para comprar dólares. O sea, esta política, vos ves como quebrar el Banco Central, es una promesa certera de que suba el tipo de cambio. El valor de la deuda, que es el valor de los pesos, en el caso del Banco Central. En términos de bienes y servicios, ¿qué es? Que cada vez necesitas más pesos para comprar la misma cantidad de bienes y servicios. ¿Qué es eso? Inflación. Entonces, te acabo de explicar en 2 minutos cómo el balance del Banco Central, quebrar el balance del Banco Central, es el que determina que suba el tipo de cambio y que se acelere la inflación. Antes que nos vayamos, ¿a quién se le pega esto? ¿A dónde estalla? ¿Antes o después del cambio de gobierno? Concretamente, esta paz de hoy en día, yo creo que cuando empiece el ciclo electoral, no hay que descartar. Mirá, las reservas venían cayendo, redondeando 900 millones por día, desde después de las PASO. Y los depósitos en dólares venían cayendo 450 por día. Y los depósitos a plazo fijo en pesos, que se sacan para comprar dólares, redondeando, habían caído 150.000 millones de pesos. En los últimos 2 días siguieron cayendo, pero se tranquilizaron. ¿Qué creo yo? Que existe la posibilidad que en algunas semanas para adelante, ya dentro del ciclo electoral, se reavive el fuego de vuelta. Entonces, ¿cómo va a responder el gobierno? El gobierno va a responder endureciendo el cepo, más de lo que está ahora, va a aplicar nuevas medidas para intentar llegar al 27. Pero claramente, toda esta herencia monetaria que está agrandando la promesa de más devaluación y más inflación, nos asegura a los argentinos que hacia fin de año, porque aparte los mayores pagos, o sea, el gobierno tiene que pagar de acá a final de año redondeando entre 11.000 y 12.000 millones de dólares. De esos, el 55% son dólares, el 45% son pesos. De esos 12.000, el 75-80% que no está la plata hay que pagarlo en diciembre. ¿Qué quiero decir? Yo creo que el huracán pega en diciembre. A final de año y en todos los primeros meses del año que viene, los argentinos tenemos que saber que vamos a tener bastante más inflación que hoy en día, un dólar en términos reales más alto que el que tenemos hoy en día. O sea, todavía no va a costar más comprar un dólar que hoy en día, pero si la inflación es más alta y el dólar en términos reales es más alto, eso implica que el ajuste nominal también va a ser más grande que el que vimos en los últimos saltos. Diego, gracias por venir. Un placer. Nos vamos, le agradecemos a la gente de los Panqueques de Hernán que nos manda comida para aguantar hasta esta hora. Acá los muchachos, Cerolín, los muchachos se van a comer al corralón y nosotros nos vemos el viernes que viene. Chau.